me acuerdo que la única casa que allanaron en el sector fue la nuestra. Y me acuerdo que en la casa donde vivo ahora en este minuto, y en la casa de abajo, que es donde vive Cristóbal, mi hermano, me acuerdo que llegaron los milicos y me acuerdo que me acuerdo, tengo la imagen que estábamos contra la pared, mi vieja, mi papá, Cristóbal y yo, y estaban los milicos así, y a mi viejo le tenían la metralleta en las costillas, ¿cachai? Oye, y por eso, una de esas fueron las razones también porque mis viejos decidieron. ¿Y son recuerdos potentes? ¿Lo Sí, recordáis como algo fuertísimo? Mira, no, la verdad no. Ya. No, ahora con el tiempo uno dice, wow, en realidad. Puede haber sido muy potente, Claro, pero es pero casi. eres niño, no alcanzaste Claro, a era digerirlo. anecdótico. Los buenos andaban buscando armas, ¿cachai? Y lo único que encontraron fue como una pistolita de juguete, ¿cachai? Que era mía más encima. Puta madre. Hola, soy Álvaro Vidal y esto es Factor Humano. Hoy tendremos un invitado de lujo, Pancho Rojas, cantante y comunicador audiovisual, quien nos contará cómo a través de su historia fue forjando su camino para llegar a lo que es hoy. Don Pancho Rojas, qué placer tenerlo acá. Pues lo mismo digo. Le agradezco esta visita un montón a este pequeño cuchitril de Satanás. Sí. Y nada, encantado de que poder conversar y conocer un poquito su historia. Que esa es la idea un poco de este proyecto, conocer como un poco la historia en profundidad de la vida de las personas, que yo creo que cualquiera tiene mucho que decir. Y si alguien está viendo puede decir, oh, mira, yo no me le había ocurrido. No me habría imaginado. No me le habría ocurrido. Claro. Sí, pregúntame lo que queráis, Alvarito. Maravilloso. Estoy a tu disposición en este antro de Satanás. Bueno, salud. Salud. Por mandinga. Bueno, partamos del comienzo entonces. Ya. ¿De dónde viene usted? ¿Dónde nació? Yo nací nací en el año 1969. Mire, Sí. el año en que no se vieron las caras. No nos decían, vimos mi las caras, abuelita. sí, exacto. Y nací en Santiago de Chile. ¿Ya? Y muy loco porque nací en una clínica en la Sara Moncada, que es una clínica que quedaba, o no sé si todavía existe, ahí en Pedro Valdivia, al lado de la casa donde vivía uno de estos pacos, el Paco de la Junta Militar. ¿Ya? ¿Cachai? Mira el recuerdo que te queda eso. Y vivo en la casa que vivo actualmente, en la casa donde me llevaron después de nacer, el de la Sara Moncada. ¿Verdad? Vivo en la casa que nací. ¿En serio? Sí, Oye, sí. qué linda historia esa. Sí. Y naciste ahí tú, y tú eres hijo de... son dos hermanos. Claro, yo soy el mayor de dos hermanos. ¿Ya? Después me sigue Cristóbal Rojas. ¿Ya? Y tenemos una diferencia de 10 meses. Mira. 10 meses de diferencia. Nada. Yo nací en enero del 69. O sea, tu papá no perdió el tiempo en ese... No, claro. Y Cristóbal nació en noviembre Ya. del 69. Así, pegadito. Y ahí se acabó. Y ahí se acabó, claro, sí. No más, con todo ya estaba bueno. No más, claro, no más. Y hay una época del año que tenemos la misma edad, Sí, po. por 2 meses. Qué Y hey. después, claro, Oye, y entonces naciste en Santiago. nací en Santiago, sí. ¿Y viviste en qué comuna tus primeros días? Ahí acá Siempre en en Ñuñoa. Ñuñoa. Siempre en Ñuñoa. ñuñoíno, nací en Ñuñoa. ¿Ya? ¿Y te acordáis de eso? ¿Dónde pasaste tus primeros días, tú cuando niño? Mira, después nos mudamos a otra casa que era cerca de Pedro Valdivia, cerca de justamente la clínica donde nací. ¿Ya? No me acuerdo cómo se llama la calle. ¿Ya? Pero eso era claro, Ñuñoa. eso era Providencia. No, creo que era Providencia, pero siempre viví entre Ñuñoa y Providencia hasta los 5 Ya. años. ¿Y de ese periodo tenéis recuerdo? Tengo recuerdos, sí. Ya. ¿Qué se te viene? De hecho me acuerdo que fue la última Pascua que pasamos antes de irnos de Costa Rica, porque después nos fuimos al exilio. ¿Ya? Y me acuerdo que la Pascua era la raja en todo caso. Y después mis viejos con el tiempo me contaron que fue la peor Pascua, la donde estaban cesantes los dos, ¿me entendí? La estaban pasando mal. Y la ¿no? estaban pasando mal, no tenían ni uno. Y para ti es la más Y feliz. para mí fue la más recordada, ¿cachai? Porque me acuerdo que el viejito Pascuero nos regaló fue como temático, nos regaló una suerte como de esas carpas de indio,
¿cachai? Esas que se hacen con palos, ¿me entendés? ¿Ya? Sí, tiene ¿choza? No es choza, ya, pero cacho perfecto. Tiene un nombre. Hicieron una hueá con una sábana, una cortina y 3 palos de escoba. Y alucinaste, era la raja, alucinaste. Claro, y el mejor escondite. Claro, fue el mejor. Y un arco con flecha, con chupón. ¿Ya? Y fue como temática la regalada del Pascuero. Entonces fue muy bonito. Para ti fue el mejor regalo que te ponían en Brecht. Sí, y es la más recordada que tengo. Oye, qué loco que te acordí, porque yo no tengo cero recuerdo de ese. De haber sido a lo mejor me oparon, o tuve un trauma infantil, pero no me acuerdo mucho. Anda cosas. Sí. Ya, entonces tuviste primeros 5 años, tenías ese recuerdo en una casa en Providencia. Claro. Ya. Sí. Y ahí hiciste, o sea, tenís, lo único que te acordáis es de esa Navidad, con ese regalo que te hicieron maravilloso. ¿Y después seguiste viviendo en esa casa o te fuiste a otro lado? Claro, después de esa Pascua mis viejos viajaron. Mis viejos tenían la posibilidad de, producto de la beca, una beca que se ganó mi papá, la beca Pinochet Huarte. que era obligatoria. Claro, que era obligatoria. No voy a rechazarla. Claro, teníamos posibilidades o irse con mi vieja, o irse a Costa Rica, o irse a Alemania. Y claro, y Costa Rica eran porque teníamos familiares que estaban en uno de los dos, en cada uno de los países. ¿Cachai? Teníais familiares. Claro, entonces Costa Rica por un tema del idioma, porque sí, en realidad era como llegar y adaptarse un poco, que no es tan fácil adaptarse, pero y nos fuimos a Costa Rica. Viajamos. Oye, espérame ahí, me voy a detener ahí un poco. Tú ahí, tu papá, actor. Mi papá actor, sí. ¿Y tu madre? Mi mamá también estudió actuación, pero ¿ya? Claro, no se dedicaba a la actuación. La verdad no sé qué hacía mi vieja en ese momento. ¿Ya? A mí me tinca que, claro, que se dedicaba... Que se dedicó un poco a cuidarlo a ustedes. Claro, se dedicaba a criarnos a nosotros. Ya. ¿Y tu papá también pasaba harto tiempo con ustedes, supongo, también? Claro, sí, mi viejo, claro, súper presente cuando porque éramos no una chicos. pega, digamos, con horario y todo el rato. Sí, no, los dos siempre estuvieron súper presentes, pero claro, mi papá era el que tenía la pega esta... Mi papá trabajaba en la Universidad de Chile. Ya. En el Teatro de la Universidad de Chile, el que está justo al lado de la Moneda. Sí. El Teatro Antonio Varas. ¿Y tú recordáis ahí cuando llegó el momento de, obviamente ya me contaste que tenéis pequeños flashazos de tu infancia hasta los 5 años, y te acordáis del momento exacto cuando se fueron a Costa Rica? O sea, me acuerdo, tengo recuerdos de... fuiste chico. Sí, pues nos fuimos chicos. Tengo recuerdos de eventos, ¿ya? Así como flashazos, de antes de que nos fuéramos a Costa Rica. Por ejemplo, me acuerdo que la única casa que allanaron en el sector fue la nuestra. Y me acuerdo que en la casa donde vivo todo ahora en este minuto, y en la casa de abajo, que es donde vive Cristóbal, mi hermano, me acuerdo que llegaron los milicos y me acuerdo que tengo la imagen que estábamos contra la pared, mi vieja, mi papá, Cristóbal y yo, y estaban los milicos así, y a mi viejo lo tenía en la metralleta, en la costilla, ¿cachai? Oye, y por eso una de esas fueron las razones también porque mis viejos decidieron. ¿Y son recuerdos potentes? ¿Lo sí, recordáis como algo fuertísimo? Mira, no, la verdad no. Ya. No, ahora con el tiempo uno dice, wow, en realidad. Puede haber sido muy potente, claro. Pero es pero eres niño, no alcanzaste claro, a digerirlo. Era anecdótico, los buenos andaban buscando armas, ¿cachai? Y lo único que encontraron fue como una pistolita de juguete, ¿cachai? Que era mía más encima. Puta madre. Y no lo inscribí, güey. Claro, fue increíble. No lo inscribí la pistola, güey. Y ese claro, recuerdo que tenía antes del viaje. Claro, exacto. Y ahí fue no, yo creo que eso más bien, yo creo mucho antes, porque eso fue como a los 4. Yo creo que eso fue como los motivos de que decidieran de que nos fuésemos. Hay que irse. Claro. No está bien acá. Claro. Y ahí me acuerdo del viaje. ¿Ya? Porque fue un viaje muy bonito, porque nos fuimos en barco. Nos fuimos en un barco italiano, el Verdi, me acuerdo. Y partimos desde Valparaíso. Y en un barco que se fue como conejeando por toda la costa, y llegamos hasta Panamá. Llegamos hasta el canal de Panamá. Y ahí conocí el canal de Panamá a los 5 años y era alucinante. ¿Y eso tenéis recuerdo? Sí, totalmente. Sí. Pasamos el canal de Panamá. Te marcó heavy. Sí. Lo conocí y en Panamá tomamos un avión hasta Costa Rica. Ya. ¿Cachai? O sea, lindo viaje. De ida, por lo menos. Bello viaje, sí. Sí, no, claro. Imagínate que uno tiene como la noción y la impresión de que un viaje de exilio es como que iba a ir sufriendo, bueno, y iba a ir así pasando penuria.
Y la verdad fue O sea, bastante... que quizás para algunos lo fue, pero en tu caso no. Claro, en el no lo caso recordás nuestro nos así. subimos al barco y era como que íbamos de vacaciones, ¿cachai? Claro, claro. Entonces... Y tú también estás en una edad que quizás no tenías Exacto. grandes amigos acá, no estabais dejando. Claro, y no estáis tanta noción de despojándote. las weas que pasaban, ¿me Exacto, entendés? sí, Entonces, po. en ese sentido, yo creo que las vacaciones más bien eran para mis viejos. Ya. Porque venían saliendo de esta weá, saliendo de este Chile así tan como Convulsionado. tormentoso. Y se subieron arriba a un barco que no era un barco de lujo, pero tenía primera clase, Obvio. tenía clase económica. Nosotros íbamos en clase económica, pero así todo iba ahí en un paseo hermoso. Sí, weón. con un paisaje maravilloso. Claro, entonces, en ese sentido, claro. Quizás eran sentimientos encontrados para tu papá también. Claro, dejar todo pero te iba ahí esto, olvidando de la de a weá, poco. iba ahí a una Fue aventura un trance, claro. sin saber a qué iba. Fuerte. ¿Y tú más o menos recordáis? Obviamente se ubicaron allá y empezaron a armar su lugar y todo. ¿Tú tenés recuerdo cuando empezaste a ser consciente de decir, oye, estoy en otro país? ¿Siempre tus papás te dijeron, oye, estamos en otro país, tú eres de Chile? Sí, esa conciencia existía. Ya. Siempre tuvimos conciencia de que íbamos de viaje y que no se iban a quedar para siempre y ahí. que íbamos, que en algún no, minuto... eso no lo sabíamos, Ya, la verdad, yo creo. ya. Y que íbamos a otro país que no era el nuestro. Y llegamos a la casa de unos tíos, ¿cachai? Que eran tíos putativos, la verdad. Ya. No eran tíos sanguíneos. Ya. Y que también chilenos que se habían exiliado antes nomás. Y estuvimos ahí un tiempo hasta que mi viejo, con mi viejo se encontraron una casa y nos mudamos. Nos metimos al colegio al tiro también. Y por lo menos para nosotros niños, Cristóbal y yo, como que nos adaptamos súper rápido. Como que no... Es que se da igual como que cuesta un poquito menos, ¿no? Sí, exacto, sí. Y incluso te diré la forma de hablar, porque los ticos hablan de otra manera, obviamente un acento más centroamericano y todo. Puta, como que no, ya hablábamos como ticos. O sea, tú te formaste básicamente en un clima caribeño, en Costa Rica. Sí. Ahí fue tu... Sí. Porque a esa edad ya empezáis a armarte. Sí. Y te recordáis, vivía barrio, viví en una casa donde había mucho barrio. Mira, al principio vivíamos en una colegios. casa que estaba, era como una casona, que era como una especie de como de casota fundo que tenía varias casitas adentro, entonces no era tan barrio al principio. Después nos mudamos a otra casa que sí era más barrio, y después nos mudamos a una tercera casa que fue la última donde estuvimos, que sí era barrio y teníamos amigos por todos lados. Por todos y ahí lados, pasáis callejando todo el día. y andábamos en skate en el verano, ¿me entendí? Y ahí yo tuve mis primeros, bueno, ya existía este amor por la música, pero en ese tercer barrio teníamos unos vecinos que eran mayores que nosotros. Nosotros, o sea, teníamos 10, 12. Estaba hablando del año, más o menos. 78. Claro. Ya. ¿Cachai? 79, por ahí. ¿cachai? Y teníamos unos vecinos que ya eran más grandes, pues los gallos tenían 15, eran unos hermanos que unos tenían 15, otros tenían 17, 18, y eran muy melómanos, ¿cachai? En realidad el barrio era muy melómano, y en ese minuto la música también era muy influenciada todo, ¿cachai? Sí, po. ¿Y tu papá ya se siguió dedicando al teatro o tuvo que hacer otra cosa? Sí, no, mi papá encontró pega rápido, ¿Ya? Se metió en la compañía nacional de teatro costarricense, ¿me entendés? Como que enganchó bien ahí. Y se adaptó rápido. Sí. ¿Y ustedes, los colegios también? El colegio también. Nosotros llegamos a un colegio que se llama, porque sigue ¿Ya? existiendo ese colegio, el Conservatorio del Castella. Ya. O el del Castella, sí. Que era un colegio, sigue siendo, un colegio artístico. Ah, maravilloso. Y ahí empezó todo. Ya. Claro, ahí empezó todo. Ahí empezó nuestra como... Yo creo que nosotros traíamos nuestro bichito que nos picaba con la música. Digo, nosotros, Cristóbal y yo. ¿Fueron juntos siempre partner en eso? Sí. Como teníamos tan poca diferencia de edad, Sí, pues. siempre como que uno descubría algo y se lo mostraba al otro, uno cachaba algo y como que compartíamos todo el rato, éramos partners de chicos con el tema de la música. Y la música, porque me decís tú que obviamente estos vecinos melómanos empezaron a armar todo este ambiente, en tu casa también existía mucho, escuchaban música. Mira, no tanto, Ya. porque a mis viejos les gusta la música, estaban más ligados al arte, al teatro y todo eso, pero no necesariamente eran tan melómanos, ¿cachai? Ya. Cuando te vas de exilio, claro, sí existe una nostalgia por lo que escuchaba allá, ¿me entendés? Yo me acuerdo cuando ya estábamos en Costa Rica, que de frentón la música sí se transformaba en algo que añorabas,
¿cachai? Entonces, Sí. porque estaba ahí lejos del lugar, entonces sí escuchábamos unos vinilos que teníamos de Víctor Jara, Que eso ¿cachai? le transportaba a tu, Claro, a tu unos país, de a tus Violeta, papás sobre todo. claro, unos de Violeta Parra. Mi mamá tenía un vinilo de la Charo Cofré, ¿cachai? Y que ahora yo todavía lo tengo ese vinilo, y era un vinilo de la Charo Cofré. Y la Charo Cofré era una cantante de la época de la UP, ¿cachai? De la Unidad Popular. Y ese disco yo lo empecé a mirar, ¿cachai? Y era un disco que estaba producido por el sello JJ, que era un sello, y el productor era nada más y nada menos que Ángel Parra, papá, por supuesto. Claro. Y eran puras canciones que eran de la Violeta, o que cantaba la Violeta. La Violeta Parra hizo mucha recolección de música, mucha investigación, ¿cachai? Entonces había mucha música que ella cantaba que no necesariamente era de ella, ¿cachai? Sino Sí, que iba investigaba, era una y investigadora. encontraba una canción que Exacto. un campesino Incluso cantaba. los tipos de afinación. Claro. Y la Charo Cofré cantaba muchas canciones en este disco. Y este vinilo lo escuchábamos, y claro, y como que mi mamá también tocaba guitarra. O sea, tus papás se encargaban en el fondo de mantener presente del lugar donde venían y escuchar, o era coincidencia. Sí, yo creo que no sé si era consciente, ¿me Ya, entendí? claro. Yo creo que es como que... Ellos lo ponían, que lo claro, llevaban, lo y ponían ustedes. porque y te había ido a tu país, bueno, Sí, en po. una situación como de exilio, y como que escarbabas con las pocas cositas que te había ido, po, Sí, po. ¿cachai? Y una de esas cosas era la música, ¿cachai? Y estando en Costa Rica, nosotros como que mi vieja nos regaló, a los dos nos regaló un disco de los Beatles, a Cristóbal y a mí, un disco doble, que es un compilatorio, que es un disco doble, el disco rojo de los Beatles, que por un lado están jovencitos en un balcón mirando para abajo, y por el otro lado ya están más viejotes. En la misma foto, Sí, po. ¿cachai? ¿Lo conocí ese disco? Sí. Y ya están más viejotes, están chascones, así pelucones, y hacen en el mismo edificio, el mismo balcón, pero ya viejos, ¿cachai? Que esa idea O fue por lo copiada. menos ya han pasado 10 años, Sí, ¿cachai? po. Esa idea fue más copiada que todo, y después hicieron algo Claro, así. por supuesto. Oye, y ese fue nuestro primer vinilo. Eso te iba a Y decir. con ese vinilo, Les cambió todo. claro, nosotros, como que nos cambió el switch de escuchar a la Charo ¿Qué Cofré y a edad Violeta tenían Parra. Ahí 10 años, ¿cachai? Imagínate, ya. O sea, ahí empezó a construirse y decir, ¡guau! Y ahí Algo. empezamos, y ahí nos como que nos agarró la fiebre de los Beatles, y los Beatles eran todo, ¿cachai? Ya. Y aparte rock, era como... Claro. Y me acuerdo que escuchábamos ese tema Let Me Do, que tiene una armónica. Y Sí. claro, yo alucinaba con el tema de la armónica. Y como que ahí también el tema de la armónica como que me... Oye, Pancho, me detengo ahí. Tú, cuando empezaste a escuchar esto, tú como que al toque dijiste, oye, quiero cantar, o quiero tocar guitarra, o quiero cantar, o whatever. No, fue, no. qué rico es escuchar Claro, esto. exacto. No, que en me algún minuto... encanta escuchar esto y observar. Era el sueño del niño, Ya. ¿cachai? Nosotros escuchábamos la música con el Cristóbal. De hecho, también teníamos cassette, y así recolectábamos música también con los cassettes. Grabábamos programas de radio que pasaban con el tocacassette, con la casetera, y grabábamos las canciones que no teníamos, porque no teníamos Sí, dónde comprar, no teníamos chicos, no teníamos plata, tampoco no. Entonces escuchábamos cassette que grabábamos de la radio, ¿cachai? Y claro, y escuchábamos mucho los Beatles. Éramos como taradamente beatleros, Sí, ¿cachai? ya a los 11 años, y claro, y era como, oye, este es Ringo, este es Paul, este es John, este es George. Él toca mira, se canta ahí, el que le hace los coros es este. Y teníamos toda una bola. Increíble. Con eso. ¿Eh? Y ahí es importante lo que sucede, porque Sí. en este barrio de Sí, melómanos po. que teníamos, Ajá. estos melómanos más grandes, que de hecho los hermanos Murillo, y el mayor, el Giorgio Murillo, nos miraba y nos decía, "Puta, son muy pendejos ustedes, weón. No pueden escuchar solo los Beatles. La vida musical Obvio. no Hay que es abrir- solo los hay que abrir Beatles". la puerta. Claro, hay que abrir la puerta. Cuando escuchen Pink Floyd van a quedar locos, ¿cachai? Ya, no Entonces, diga, el ni- weón, como era vida de barrio, nos íbamos a meter en la casa de él, ¿cachai? Que tenía hermanos más chicos, Sí. de nuestra edad y todo. Y el weón abre el mueble así, y nos muestra su colección de vinilos. Y tenía 500.000 vinilos. Y ahí nos abrió un poco la cabeza y dijo, weón, por favor, no escuchen. Hay algo más allá de los Claro, Beatles. no escuchen solo los Beatles, porque los Beatles, claro, pueden ser la raja, pero hay otras weas. Y ahí conocimos King Crimson de chicos, conocimos Pink Floyd, Genesis,
Prematuro igual, bueno. Sí, no, y estaba recién salido todo, Sí, bueno, pues, sí, sí. Y hacer consciente de eso ahí, que heavy, buenísimo. Y claro, ellos consumían mucho rock progresivo. Ya. Entonces, puta, nos mostrábamos unos discos de Genesis cuando Peter Gabriel se empezó a volver medio loco, bueno. Claro. Y era muy entretenido, era muy... Y aparte que esa música era súper histriónica. Claro. Peter Gabriel en esa época se disfrazaba, era casi muy Claro, teatral. sí, entonces exacto. era muy entretenido. Sí. Y Giorgio, este personaje que yo te hablo, que ahora con el tiempo con las redes sociales me lo vine a encontrar en Facebook y nos seguimos comunicando también con la gente del barrio de allá. Qué Con bonito. algunos ya han fallecido y todo. Era estudiante de la Universidad de Costa Rica. ¿Ya? Y en la Universidad de Costa Rica, que es una suerte como de ciudad universitaria, existía, así como existe acá también, un programa tenían una radio. Claro. ¿Cachai? Como la Una radio universitaria, como Claro, la de la USACH. Claro, acá. exactamente. Tenían una radio universitaria y él puntualmente con otro colectivo tenían un programa de rock progresivo. Ay, Dios. Y claro, y nosotros O sea, lo escuchábamos. Era un entendido Claro. heavy. Exacto, no, era un Cachaba mucho, mucho. cachaba nene, ¿me entendí? Entonces, No pudiste haber caído en mejor lugar. claro, caímos en un buen lugar, ¿me entendí? Entonces empezamos a aprender mucho también y nos empezamos a alimentar también Sí. en una época donde uno consumía lo que encontraba nomás. po. Obvio. ¿Cachai? Lo bueno es que también había muy buenos programas de radio. Y eran las radios, yo no sé cómo serán a esta altura en Costa Rica, pero había muy buenas radios rockeras. ¿cachai? Mira, no lo habría pensado, ¿ah? Porque uno ¿Cachai? piensa generalmente que en estos países caribeños, obviamente, existe música más local. Como Sí, no, la salsa, obvio, la salsa era un tema, lo que la llevaba. algo claro, y el folclore y todo eso es parte de. Pero también habían muy buenas. Costa Rica es un país muy cercano a Estados Unidos, Sí, ¿me entendí? po. Entonces hay mucho choque con las cosas muy directas, ¿me entendí? Entonces pasó algo muy bonito en algún minuto, porque yo ya me pierdo en los años, ¿ah? Pero todo esto con la nostalgia, la única manera que tenía uno para comunicarse era mandar cartas, escribía Claro. cartas, Sí. ¿cachai? Y llegaban las cartas que se demoraban 15 días, un mes, se perdía la carta, qué sé yo. Y lo que en algún minuto hacíamos también es que mandábamos cassette grabados. Nos sentábamos a almorzar un fin de semana, un domingo. Grabados de la radio. Y echaba a grabar y saludábamos Ah, en el cassette. perfecto, sí. Hola, tío Armando, ¿cómo estás? Y Oh, nosotros qué estamos lindo, acá ya. y entre medio Cristóbal y yo nos poníamos a pelear. ¡Ay, me quitó la weá! El WhatsApp por correo, el audio por correo. Y le mandaba el cassette y ellos llegaba el cassette allá, ¿cachai? Ellos ponían play y escuchaban la conversación, Qué el lindo, almuerzo, sí. la pelea entre nosotros. Obvio. Qué mega. Aparte escuchar las voces, Claro, qué bonito. Entonces, en esa dinámica, el hermano de mi papá, mi tío Armando Rojas, Qué diferente a Armando Casa, que sea claro, otro. es Ya. otro caballero, Sí. claro. Sale Alturas de Machu Picchu, de los Jaivas, y nos manda el cassette de Alturas de Machu Picchu y los Jaivas a Costa Rica. ¿Cachai? Y wow, bueno, entonces, puta, era la raja porque era como un elemento más para nuestra colección. A ¿cachai? todo esto ustedes ya están melómanos completamente. Sí, Su no, vida ya transitaba- habíamos ido agrandando nuestra colección, teníamos más vinilo. Claro, ¿cachai? y en el colegio. Pero en el- teníamos más vinilo de los Beatles. Obvio. Pero en el colegio ahí también compartían eso mismo. ¿O ustedes eran como los raritos aparte que les gustaba la música? ¿O había un grupo en el colegio que igual rayaba un poco con la música? ¿O ustedes estaban, o tú en particular estabas? Sí. ¿No te acordáis de eso? ¿No te acordáis del colegio? Es que en los colegios estuvimos como en 3 colegios. ¿Y ese colegio artístico que comentaste, y- que era artístico porque tú elegías una rama? ¿Pintura, teatro, música? O... Mira, ya voy a pasar para Dale. allá porque aquí hay un dato Ya. importante. Entonces, llegó este cassette, ¿Ya? ¿cachai? Y en algún minuto, paseando, encontrándonos con Giorgio. ¿Y ustedes que- 11, 12 años? Claro, ¿Ya? ya. Y le dijimos, Giorgio, cacha. Y el weón, ¡wow! No te creo. Y era No un lo- cassette, no era un vinilo. Pero, en algún minuto, pasó que Giorgio nos dijo, chiquillos, queremos hacer un programa, un especial de los Jaivas, Presten en el el programa. Presten el cassette. Y Entonces ustedes- fue muy ustedes bacán. no podían ser más bacanes. Claro, no voy a hacer más bacán la situación porque Sí. ellos no tenían cómo acceder No. al disco de los Y Jaivas. pidieron Ellos nuestro sabían que cassette. existían los Jaivas y que buenos vivían en Francia y que habían sacado un disco nuevo y conocían la discografía de los buenos, pero la información era muy importante. Obvio. Entonces, obviamente, nosotros bueno, le prestamos el cassette y a la semana siguiente pasaron el programa.
¿cachai? Y el sábado el programa es Las alturas de Machu Y usted, Picchu, de los obviamente, Jaivas. escuchando el programa. Claro, nosotros escuchando la weá. Y los buenos hablaban del disco y hablaban de la influencia de los Jaivas y puta de dónde venían, que eran de Valparaíso, la Violeta Parra, la influencia con ellos y toda la weá. Casi como embajadores claro, ustedes. exacto. Sí, Y pasaron el programa entero, va a ser, y todo con nuestro material, pues, weón. y terminó el programa. Y el locutor dice, y queremos agradecer. No, ya. Y ahí era Ya, vacío. no. Queremos agradecer a los hermanos Rojas por facilitar el material. Y ahí usted ya empezó a levitar. Estaba Claro, levitando. entonces fue una instancia muy bonita porque, Obvio, claro, qué imagínate, hermoso. pues, weón, entonces, Sí, pues. Anecdotazo. claro, exacto, súper anécdota. Y sí, los colegios sí influyeron mucho en eso porque cuando llegamos a este colegio que te digo yo, el Conservatorio Castella, que era un colegio artístico, que era como vivir en Ñuñoa e ir al Cajón del Maipo, ¿Y con Cristóbal alcanzaron? ¿Tiene un año de diferencia o están en el mismo curso? ahí no estábamos en el mismo curso. Ya. Entonces ¿Pero el pasaba... mismo nivel, digamos? ¿O por un año, porque en 10 meses? Sí, pues igual. No, ahí estábamos... Un curso más abajo él. Él estaba en un curso más Sí, abajo. ya. ¿Cachai? Y entonces era un colegio que quedaba muy lejos. Pasaba todos los días un Schoolbus a buscarnos. ¿Ya? Schoolbus. Ese era muy gringo School eso. porque Sí, en po. realidad la decía School. O sea, esa parte era yo bien- chico me era bien acuerdo, gringa. sí. Entonces pasaba un viejo y Y era público, además, gratis. ¿O no? No, Del no, colegio. no era Ah, un ya. colegio gratis, ¿cachai? Y era un colegio que sí también filtraba también quién entraba, po, Claro, ya. ¿cachai? Y sí era un colegio donde era la primera parte del día, y todo el día el colegio, Ya, ¿cachai? Era a las 8 de la mañana y llegaba a la casa a las 5 de la tarde, ¿cachai? ya, todo el día. Entonces, toda la primera la mañana entera era un colegio normal, común y corriente. ¿Ya? Almorzabas y después sí o sí tenías que tener Un taller de algo. un taller de algo, exacto. O tocar algún instrumento. Y era un colegio con recursos, ¿me entendí? Entonces el colegio tenía Buenos instrumentos, buenos tenía una profes. orquesta. Ya. Tenía una orquesta, ¿cachai? Los colegios gringos, ponte tú, haciendo como el símil con los colegios gringos, ponte tú, sí tienen esta weá, sí tienen orquestas, ¿cachai? Sí, po. Esa imagen que uno ve de la Lisa Simpson, que la echan de la weá, Sí, po. esa weá sí existe en Obvio. Gringolandia, ¿cachai? Obvio. Entonces existe una noción más cercana de la música, más desde chico, ¿me Claro. entendí? Puede sonar como el hoyo la Da lo orquesta, mismo. pero tenía el approach con la... Con todo, Con como todo. tiene que ser, claro. ¿cachai? Y Y así era ya, digamos. claro, y así era ya. Y evidentemente yo cuando llegamos al colegio, yo me acuerdo que yo me metí a percusión porque tenía un compañero que se había metido a percusión y andaba con la baqueta y una gomita pegándole a la weá. Dijiste esta ¿Cachai? Y dijo, weá, me voy a meter esta weá me que gustó. entretenía. Ya. Me metí y el Cristóbal vio la weá y dijo, yo también me quiero meter. Ya. Y yo duré un mes en la weá Te aburrió. y me aburrí. Y Cristóbal entró y Cristóbal, weón, a las 2 semanas ya se peinaba. Cristóbal ya como que descubrió que el weón era virtuoso. Obvio, la weá. no soltó más las Y baquetas. los profes también lo descubrieron, ¿cachai? Descubrieron, dijeron, este pendejo, weón, como que no es solamente un pendejo aplicado con el tema, sino que le fluyó al tiro. Y esto estoy hablando a los 8 años. Obvio, ¿y a ti qué te pasó ahí cuando soltaste las baquetas? Dijiste, quiero seguir con esto la música, tengo que empezar a encontrarme, a buscar algo. Porque ahí era Mira, como medio juego también. Claro, dicho así, yo te diría que Cristóbal empezó en la música de manera más seria de Antes chico. que tú. No, yo creo que los dos empezamos, ¿me entendí? Yo era un desordenado y era Ya. un Era un juego. Y Era para mí era un un juego. Y estuve un rato eso. Yo cuando chico estudié muchas weas, estudié Ya. saxo, Ya. me acuerdo, me metí a estudiar violín, Eres como inquieto. estudiamos trompeta también, ¿cachai? Todo esto en el colegio. Todo en este colegio, en el Castella. Ya. Y el Cristóbal entró y ya era seco. ¿Y tú ahí nada de cantar, No, ni de no, para nada, guitarra, no. nada? Entonces yo pasé por todas estas weas. ¿Ya? Y como era un colegio que quedaba muy lejos, ¿cachai? Y era un colegio que estaba como en un sitio de eriazo, así era. Yo era un desordenado. Entonces yo pasé por muchos instrumentos y nunca pesqué nada. Ya. Me escapaba con otros compañeros y nos íbamos a huevear, ¿me entendí? Ya. Entonces yo empecé a tener problemas en el Nunca colegio. te la tomaste tan en serio. No, nunca Ya. me la tomé. No, nunca me Ya, la tomé en ya, serio, ya, de ya. hecho. Te voy a huear. Y yo iba a huear Ya, nomás, ya. pues, weón. ¿Cachai? Y ya, y un rato el saxo, que entretenía la weá, pero no me Ya, importaba. chao, no importa. Claro, Cristóbal le importaba porque más encima el weón era bueno Claro. y también era un colegio que captaba esa weá y cachaba que Había talento. que habían talentos chicos y a los talentos chicos, yo me acuerdo, yo tenía una compañera que también que era seca para el piano y al tiro como que pasaba de curso pero no iba a clase porque pasaba en gira, lo mismo el Cristóbal. Y se la perdonaban. Se la perdonaban, Obvio. po, Es weón. como los que son deportistas, que realmente Claro. le tienen cierta... Entonces Cristóbal, yo me acuerdo que ya a los 10 ya estaba en un montaje de Peter Pan, ponte tú, Ah, ya. que habían montado con la orquesta y con la parte actoral también, entonces
era una obra, imagínate, una obra y como ir al municipal y ir a ver Peter Pan con la orquesta de la escuela, Sí. del colegio, ¿cachai? Y bueno, cuento corto, puta, yo me portaba pésimo, weón. Y no me acuerdo qué curso, pero puta, me hicieron repetir, ¿cachai? Dijiste, no. Y lo pasé de curso, no pasé ni No a marzo. estaba No, a pasar, no no estaba llegué a a pasar. marzo, mi vieja me dijo, no. Me dieron la posibilidad de repetir en el mismo colegio, no me echaron del colegio, y mi vieja me dijo, no, lo Repite. saco del colegio, Ah, saco ya. a Pancho. Y como que evidentemente para un papá la logística es tan importante que evidentemente te conviene tener a los dos Obvio. en un mismo colegio. Obvio. Entonces Chucha. mi vieja no hizo nada mejor que sacarme a mí y sacar a Cristóbal. Y a Cristóbal sí le pesó eso. Obvio. ¿Cachai? Sí le pesó A él porque le está yendo súper bien. claro, po. Cristóbal le estaba desarrollando Estaba aprovechando todo lo que había ahí. Claro. Y claro, puta, para Cristóbal fue duro, Fue duro. eso yo creo, porque Sí, Ya, bueno, entonces no- los sacan del colegio. nos sacan y nos meten a este colegio, la escuela Vitalia Madrigal se llama. Ya. Honor a nuestra Ay, te escuela acordás. Vitalia Madrigal, la ciencia en ella abunda como miel de No, panal. te acordás y ya, Sí. o sea, te entró con todo. Sí. Y ahí yo sufrí en ese colegio, la verdad. ¿Y eso qué curso estaba ahí? Estaba Ya. O sea, No, era sí, preadolescente. una edad, sí. Sí, complicado. Bueno, y ahí tú, Cristóbal y ya. ahí íbamos en el mismo curso. Y Cristóbal claramente músico ya con todo en la cabeza. Ya, claro, y tú por suerte en la búsqueda. mis viejos vieron esa weá y Cristóbal tomaba clases particulares. Entonces Cristóbal siguió aprendiendo, ¿cachai? Siguió aprendiendo música y yo, a mí no me importaba nada. Nada, está ahí en otra. Claro. Paralelo a esto, sí seguíamos siendo muy melómanos. Ya, ¿cachai? escuchando música Sí, todo claro, el rato. y yo seguía mirando la música así como... habían un par de bandas en Costa Rica. Había una banda que se llamaba Ictus y los weones hacían... Era banda de cover. Y los weones hacían cover de Led Zeppelin y Queen. Oh. Y les salían la raja, weón. ¿Y tú los Y los viste? Beatles. Y tocaban Day Tripper, me acuerdo. Y les salía mortal. Y tú weón. los viste tocar. Y y nosotros lo dijiste, fuimos varias veces, lo íbamos a ver, ¿Ya? weón. Y yo decía, concha tu madre, weón. ¿Cómo tocan esto? Qué la weón? raja, weón. Ya. Y claro, ya ahí uno instintivamente. ¿Qué es lo que le pasa a uno siendo músico también cuando vaya a ver otra música que vibráis con la weá? Sí, po. ¿Cachai? Como decir. Y claro, yo cuando era chico decía, weón, el sueño del pibe, para mí, Sí, po. debe ser ese. Es como ser el guitarrista que está haciendo el solo, weón, y que ser Jimmy Page. Ahí empezaste Claro, a o enrollarte. ser Robert Plant, ¿cachai? Claro. Después conocí a Led Zeppelin, weón. Cuando conocí esa banda, claro, ahí se abrió y conocimos Led Zeppelin, Deep Purple, ¿cachai? Un montón de bandas más. Y yo escuchaba este decía, weón, Deep Purple es la zorra. Este weón, el Ian Gillan, weón. Canta increíble. Oye, el weón la raja, weón, Ya. es la cagá. Y ahí uno es como, qué ganas de ser esta weá. Claro. Pero uno lo veía como desde el punto A lo de lejos. Claro, de pendejo, de Claro. sueño. Y con el tiempo, claro, nosotros con el Cristóbal siempre jugábamos al rock, ¿cachai? Ah, ya. Las tardes de verano A la banda, digamos. jugábamos a la banda. Sí, po. Las tardes de verano que mis viejos salían a trabajar y todo el cuento y nos quedábamos solos en el verano. No salíamos a jugar porque hacía mucho calor, mucha humedad. Puta, y cerrábamos las cortinas, poníamos el equipo de sonido así a todo chancho. Y yo me armaba unas guitarras como de palo, las pintaba y todo el cuento. Y Cristóbal ya tocaba, pero tenía unas baterías como de libros, weón. Ya. Entre olla, libro, weón. Y puta, y poníamos el cassette y hacíamos unos recitales así. ¿Y tú eras el cantante? ¿O el guitarrista? El guitarrista cantante, Ya, ya. ¿me entendí? Después me cambiaba, después era el cantante. Ya, Y ya. jugábamos a esa weá, Sí. po, weón. Y yo como tenía estas guitarras de palo, el final del recital era que yo agarraba patadas la guitarra y la rompía y Cristóbal pateaba la batería a lo de Who. A lo de Who, A lo de sí, Who, o sí, sea. ese era el referente. Oye, y si terminamos el recital como de Who, weón, y hacemos mierda todo, ya la raja. ¿Cachai? Y ese era el juego. O sea, ya estaba el rollo Sí, de la banda. digamos. Claro, y un montón de weas. Me acuerdo que de Chile mis viejos se habían traído una tizona, que la tizona incluso, una guitarra de esas Sí, de palo. de palo, que la guitarra fue a Costa Rica y volvió a Chile. Yo no me acuerdo dónde quedó esa guitarra. Y mis viejos tenían esos equipos 3 en 1, que tenía el vinilo, el cassette y la radio. Y el deck. Y claro, y el deck. Y aparte tenía un micrófono que enchufaba Tenía una para entrada poder de grabar. micrófono. Para poder grabar en el cassette, Ah, ¿cachai? buenísimo, ya. Entonces yo las primeras voladas que hacía era que agarraba el micrófono y lo metía en la guitarra, en la tizona,
Y al principio la weá era distorsionada, sí, po, claro. Y saturada. después salió mi primera guitarra eléctrica, po. Entonces, oye, ¿qué pasa si metemos esta weá acá? Y la weá sonaba y Ya, claro. entonces ya estaba Sí, y ahí todo. empezó así empezó un poco. Obvio. Eh, ¿Y te recordáis cuándo fue la primera vez que agarraste una guitarra de verdad y te pusiste a tocar, a aprender acordes y como a tocarla, ¿cachai? sí, pero eso ya fue ya de vuelta. ¿En serio? Sí, en Costa Rica estando allá, O sea, Costa Rica fue un juego. Costa Rica fue un juego para mí, por Para lo ti, menos. no, por ti, sí. Después me acuerdo que después de la Vitalia Madrigal nos cambiamos porque ahí creo que el que repitió fue Cristóbal. ¿Cachai? Y ahí mi vieja nos volvió a cambiar de colegio, nos metió en un colegio que se llama el Liceo Laboratorio. Que no era liceo, la verdad, era un colegio bastante gringo en ese sentido, porque ese colegio sí dependía de la Universidad de Costa Rica. Y era un colegio así totalmente transversal, porque como era un colegio que dependía de la Universidad de Costa Rica, puta, yo tenía compañero, al hijo del weón de aseo y ornato de la universidad. Pero un colegio público. Más o menos. No, era mixto, ¿cachai? Mixto, ya. Particular subvencionado. Claro, exactamente, particular subvencionado. Y también tenía compañera una mina, la María Fernanda Berrocal, ya. que era la hija del ministro de Educación, pues, bueno, Ya. ¿cachai? Y llegaba en auto con chucha, ya. chofer y el weón tenía una ametralladora debajo del ¿Y asiento, recordáis todo eso? Me acuerdo de toda esa weá, si no, ahí éramos más grandes, Sí, ¿cachai? po. Y ahí, estando en ese colegio, claro, y era como la típica weá del colegio gringo, así que eran como el grupito de los weones que eran como los populares, ¿cachai? Y los weones que eran como los weones, los perdedores, los luces, Ya. los weones que se dedicaban al deporte. La fraternidad, ¿eh? Como la Claro, era gringa. muy así colegio. El prototipo de como colegio Sí. gringo ahueonado Ya, era ese este era, colegio. ya. ¿Cachai? Tenía en esa weá, ¿cachai? Oye, ¿y cuántos años estuvieron en Costa Rica? 10. Ya, igual. Y ahí, en ese colegio, Superior. en el laboratorio, ¿Mm? me acuerdo que conocimos a otros weones que, como camadas de hermanos, también teníamos otros weones que eran súper nerds los weones, pero se sabían los coros de los Beatles hacia la bata, ¿cachai? El mayor se sabía la guitarra y el otro también se sabía la guitarra, uno tocaba guitarra y el otro tocaba requinto. Requinto es una guitarra más chiquitita que tocó en las bandas de bolero. ¿Ya? Siempre hay una guitarra que se llama requinto, que es una guitarra que está afinada en otro tono y que es más chiquitita, que es para hacer los punteos. ¿cachai? 6 cuerdas. 6 cuerdas, igual que una guitarra, pero está afinada más cortita, aguda, ya. ¿cachai? Y claro, y los weones nos conocieron a nosotros y yo la verdad, en realidad nos conocieron a nosotros, conocieron al Cristóbal que tocaba la raja. Ya. Y claro, yo Y dije... tú estabas ahí por ahí, yo estaba al ahí, lado, sí, que claro. yo entre me tiro, no me tiro. Claro. ¿Y qué canciones cantamos? Puta, yo me sabía los rock and rolls fáciles, puta, Sí. Popotito, ¿cachai? London Sally, Ya. ¿cachai? Guitarra. No, cantaba, Cantaba. no, guitarra no sabía. Ya. O sea, Yo tú- la guitarra la tenía, tocaba Ya. la tizona y tocaba el mi mayor, O sea, y hacía tu quinta y instrumento weá. primario siempre fue la voz. Siempre fue el canto. Ya. Y en algún minuto hicieron un festival de colegio y ahí me lancé, me tiré y canté. Dijiste, ya, acá la tengo que hacer. Claro. Y después hubo otro festival de colegio donde sí me prestaron una guitarra eléctrica. Y ahí sí sentí el power de la weá. Y tocábamos Twist and Shout. Y dijiste, ya, claro, esto y es claro, la y la raja. guitarra, ahí el poder de la guitarra, sí, es maravilloso. Pero eso fue una etapa olvidada y después con el tiempo, el Cristóbal siempre siguió en lo de él. Y yo, eso fue como un chascarro en la vida. ¿no? Ya, nunca te pasaste el rollo. Claro, no, nada. nunca me pasé el rollo como de que... Fue un juego, lo pasé Claro. bien, perfecto. Y de ahí pasaron, bueno, estos 10 años, volví a Chile. Claro, y ahí en algún minuto... Y volviste en los 80. Y ahí en algún minuto mis viejos, ¿Ya? en una etapa, mis viejos entre medio se separaron, después volvieron, con mucha nostalgia de Obvio. Chile. Vinieron mis abuelas, ¿cachai? Mis abuelas de Costa Rica también vinieron, mis abuelas de Chile vinieron las dos, ¿cachai? La Fresia y la Betty. Nos fueron a ver a Costa Rica y lo pasaron la raja, después se volvieron las viejas y como que ahí quedó la nostalgia y como que mis viejos nos preguntaron en algún minuto. A mis viejos ya les iba bien en Costa Rica. Ya Mi habían viejo armado una vida. Sí, mi viejo ya tenía un súper buen puesto, ganaba muy buenas lucas, ¿cachai? Mi mamá también, todo el cuento. Y como que mis viejos nos preguntaron, y dije, oye, Quieren volver. ¿volverían a Chile? ¿No? Oh, la gran- Y nosotros éramos, sí. ¿En ¿cachai? serio? Sí. Año 84. Sí, po. ¿Y por qué querían volver? ¿Te acordáis? ¿Por qué tenían ese tan como ni pensarlo? Sí, siempre supieron de que este era su lugar, su tierra. Es que la nostalgia, pues. Ya. Si es que, Igual tenían nostalgia porque se fueron chiquititos. Sí, pues nos fuimos chicos y como que uno idealiza los lugares, pues. Se ve.
y nunca fuimos de paseo para allá, ¿cachai? Ya. Entonces era como que nos acordábamos de Chile, así borrones de la weá, pero nunca, sí existía mucha añoranza con Chile como era. O sea, dijeron, vamos al toque. Sí, vamos, porque yo creo que nos quedamos allá, no estaríamos ni conversando. No, pues. Yo tendría hijos allá, Sí, quizás, pues, ¿qué habríamos anda una tú a vida saber ya. una vida ya distinta, ¿me entendí? Capaz que no me hubiese dedicado a la música, o ¿Quién sí, sabe? anda tú a saber. O sea, volvieron a Chile. Volvimos a Chile. Tu papá dijeron, vamos, quieren volver. Claro. Y. Años 80. Y borrón y cuenta nueva, pues, weón. Todo de Porque nuevo. mis viejos, ya, bueno, volvamos. Y volvimos en dictadura acá. Volvimos el año 85 a la casa de mi abuela, en la Gran Momentos duros. Avenida. Terremoto del 85. Oh. De llegar al toque. Bienvenido Sí, a Chile. claro. Y llegaba el terremoto. Oh, No lo podéis creer. Claro, y ¿Qué el terremoto pasa acá? fue un temón. Fue un Sí, temón po. el terremoto. Po. Porque, y ahí me acuerdo que empezó como el Chile ayuda a Chile, Don Francisco. Sí. Y eso fue en el verano. El terremoto fue en el verano del 85. A todo esto ustedes ya no sabían nada mucho de Chile, o igual en la tele veían algo, noticias, siempre estaban enterados de lo que estaba sucediendo acá, o no tanto. En lo particular tú digo, nada. No, la nada. televisión no era así como ahora que uno ve cable y cacha lo que pasa Claro, en Argentina. nada. No teníamos idea Nada, de lo que pasaba nada. acá. Ya. ¿Cachai? Ni te contaban tus Nada, tíos, no, tus papás no. quizás cachaban, pero tú nada. O sea, no, mi mayor impresión cuando llegamos a Chile fue que nos bajamos del avión y el weón que cargaba las maletas hablaba como chileno y decía, "Oh, mira". Habla El weón como que- nosotros. Claro, el weón que carga las maletas habla como chileno, no lo puedo creer. Sí, weón. Que la raja, po, weón. Sí, pues señores, la cuestión, vea la weón. Uy, la cagó. ¿Cachai? Sí, pues no, si no sabíamos nada de Chile. No. Nada, solamente las cosas que teníamos. Los discos que te digo, Sí. los cassettes, esas referencias, ¿me entendí? Las fotos. Entonces era todo nuevo. Llegamos a heavy. Chile ¿Ya? y claro, mis viejos también sin pega, sin nada. Po. Todo de nuevo. Todo nuevo. Y también siempre con el temor de que estaba la represión acá y que Obvio, todavía estaba Pinochet y claro, y que te que todo volviera. claro, que todo volviera o que te metieran, te llegaran porque Obvio, sí. por algo se fueron mis viejos. En esos años Y todavía estaba volvieran pasando. y dijeran, pero ustedes se fueron por comunistas, pues bueno, ahora Exacto. para la capacha. Para la qué cacha sé de yo. nuevo. Todavía pasaba en Claro, esos años. exactamente, todavía había que Había tener mucho peligro. cuidado. Sí, sí. Y volvimos y mi viejo siempre cuenta esa weá porque se encuentra con los llaman de policía de la PDI, que ¿Ya? no era la PDI en esa época, se llamaba ¿cómo se llamaban los ratis en esa época? No me acuerdo. Investigaciones. ¿no? Investigaciones de Chile, parece. Claro. Y Policía de Investigaciones de Chile. Policía de Investigaciones. Y ve el weón de Policía Internacional, ve la weá, los pasaportes, y dice, espéreme señor, que van a tener que hablar con usted. Le dice y Todo va a empezar. Llega a otro pegar rati. de lado. Conche su madre. mi viejo lo ve, y el rati lo ve, y dice, y el rati lo ve de lejos y dice, ¡Víctor! Y era un compañero de colegio. Era como ¡Qué palabra. bueno tenerte nuevo en Chile, concha tu madre! Oh, Y fue así, weón. mi viejo se cagó el Oh, tiempo yo porque estaba que después se como cagaba. que después lo reconoció el weón, dijo, Chino González, hola, Ah, weón. hola. Sí. Oh, y menos Concha mal, tu weón. madre, Me bueno, hiciste weón, pasar un bienvenido, susto, weón. Claro, casi ¿no? me cago. Y el amigo Rati de mi papá lo cachaba perfecto, que cachaba Todo, el contexto, ¿cachai? menos mal. Weón, bienvenido a Chile, weón, y la weá. Ya, bien. ¿Cachai? Pero en el minuto, claro, se cagó en 3 tiempos mi viejo con la weá. Su madre. ¿Cachai? Ya, llegan a Chile, casa de tu abuela, La casa de mi abuela en la Gran Avenida. en Gran Avenida. Y ahí se quedaron un buen rato. Séptima Avenida 1327. Todavía te acordáis. Sí, Eso era sí. San Bernardo. No, San Miguel. San Miguel. San Miguel, San a la Miguel. altura de la ciudad del paradero 15 o 14. Perfecto. La ciudad del Niño, me acuerdo, no íbamos Sí, metro. perfecto. Ahí Claro. estaba la estación. Claro, y nosotros llegábamos puta, los ticos de la weá, pues, weón. Sí, po. Todo de nuevo. Y todavía tenían ustedes el acentillo. y Todo de ciertas nuevo al revés, cosas. porque era distinto, así como porque primero cuando llegamos a Costa Rica y después todo nuevo de vuelta. Y nosotros teníamos, claro, y llegamos y con el Cristóbal, me acuerdo que unos tíos ahí, mi tío Pedro nos regaló plata. Me acuerdo que existían un billete de 100 pesos, Claro. que eran unos billetes sí. morados. Sí, po. ¿Cachai? Y nos regala, puta, 200 pesos cada uno. Y pero, pero tío, no te Son podías, ¿cachai? Que millonarios. no era nada la weá. Sí. Y ahora menos. Obvio. Pero sí, me acuerdo que. Y salimos a recorrer y salimos a la Gran Avenida y nos fuimos a meter unos flippers. Y ahí me acuerdo que, claro, que la volada de los flippers no existían, los juegos de video no existían en Costa Rica. Y era muy entretenido, Y era acá como parte del estaba panorama. lleno. Y acá estaba lleno, po, Sí, weón.
la gelatería, todo ese sector. Que allá no habían. Claro, no habían. Y el invierno de partida, pues, Sí, weón. invierno. Allá no había invierno. No. Y acá, y claro, ya empezó el otoño y nosotros estábamos recagados de frío, weón. No lo voy a creer. Y en invierno ya no la queríamos creer porque en invierno hacía demasiado frío. Y ahí ya no, ¿qué pasa acá? Esto Claro. no está Y tan bueno. yo me acuerdo que íbamos a los flippers y yo no entendía lo que la gente hablaba, weón. Estaba un weón jugando y el weón me decía. Yo le metí la ficha porque estoy jugando 2 players, ¿cachai? ¿No cachai? Decía, ¿qué es esa weá? 2 players, ¿cachai? ¿No cachai? ¿Qué es, cachai? Sí, no entendía nada. Yo, sí, ya, dale. Y todo eso fue el verano antes de entrar al colegio, weón. Y ahí entramos al colegio, después entramos al Francisco Miranda. Eso acá en Ñuñoa. En Ñuñoa. Sí, po. Sí. O sea, estaban viviendo allá, pero fueron al colegio acá. Claro. Ya. Y nos pegamos el pique del mundo. Porque Ya, sí, pues, andábamos en metro, llegábamos hasta Parque O'Higgins, Ya. estación Parque O'Higgins, y ahí tomábamos micros por Avenida Mata, Sí, po. Y hasta la Rotonda Grecia, y por el otro caminando. lado. Sí, po. Ahí cuántas veces me asaltaron, weón. Ahí Sí, también aprendí. obvio. También aprendí porque. Puta, cuántas veces nos colgaron con Cristóbal, weón, así. En la micro y te robaban el peso En la del micro, estéreo. esperando la micro, y después Sí. robar la mochila, el reloj. Sí, po. Menos mal que siempre era con una cuchilla o empujando. Claro, ahora no, sí, exacto, era otra onda. El Sí, asalto po. era casi un amigo. Claro, sí, el sí, cogotero. sí. Y que te intimidaba, no, tú Claro, todo, no, llévate todo. sí, claro. sí, exacto. Entonces, y ahí entramos en Francisco Miranda. Y ahí, obviamente, ambiente chileno. Claro. El Francisco Miranda en un colegio bravo. El Francisco Miranda, tal como, y al igual que el Latinoamericano Integración, eran colegios como de izquierda, ¿cachai? Pensados para retornados también. Claro. Entonces, nosotros ya estábamos en un mismo curso con el Cristóbal, porque ya veníamos parejitos. Él yo había repetido. Se emparejaron. Claro, él había repetido, entonces nos emparejamos, ¿cachai? Y llegamos a cursos paralelos, ¿cachai? Y claro, nos sirvió harto porque yo tenía muchos compañeros que también venían exiliados de otros lados, ¿cachai? Igual importante eso que me contáis de que todo el rato ha estado presente Cristóbal, el tener un partner para todas estas aventuras, porque en el fondo solo hubiera sido también difícil. Por último estaban Claro, los dos claro. y se acompañaban, Sí. estaban juntos, observaban, estaban los dos en la misma. Tal Igual cual. eso Sí, es súper es potente. Sí, totalmente. Es bacán. Porque uno también, sin querer, con todos los roces que uno puede tener con el hermano, ¿cachai? Sin querer, tu hermano también entra a ser un referente tuyo. Completamente. Y tú para él. Exacto. ¿Cachai? Y juntos de todo, ¿cachai? De muchas todo, cosas sí. que O sea, en el caso de ustedes más aún, porque casi muy Claro. cercanos de edad y de cosas que pasaron Claro. juntos. Entonces, ahí empezó otra historia en el Francisco Miranda. Y ahí Pancho, cuando vuelven, ya pasa todo esto, se mete al Francisco Miranda, ¿en qué minuto? Porque ya venían, obviamente Cristóbal ya venía con tú me contabas ya, músico, buscando dónde instalarse o a tocar, supongo. ¿Y tú en qué minuto empezaste a agarrar la guitarra o a cantar o a querer armar una banda? Bueno, ahí a mí todavía no me picaba el bicho. ¿Todavía no? O sea, sí, ya tenía. O sea, lo tenía ahí, pero no lo pescaba. claro, pero no, claro, o sea, no. No, chao, es No, un juego, claro. no pesco. Y Cristóbal, claro, Cristóbal ya venía, ya era un Estaba consagrado en la listo, weá, sí, po. pues ya estaba listo. ¿Cachai? Entonces, me acuerdo que ahí en el Francisco Miranda llegamos y el Francisco Miranda salieron hartos músicos también de ahí, porque yo me acuerdo que un curso más arriba estaban los Boscos, Ya. Juan Pablo y Francisco Bosco, ¿cachai? Francisco toca ahora con los Jaivas, y me Ujú. acuerdo que, claro, la gracia de los Boscos era que los buenos sabían los Jaivas, pero del colegio, desde chiquitito. Sí, ¿Cachai? crecieron con eso. Claro, crecieron con la weá. Y habían buenas bandas de. Ese curso tenía bonitas bandas de chicos que tocaban música folclórica, Víctor Jara, Aquila Payún, Inti Illimani. Salía la raja, weón. Salía muy bien. Pero yo también miraba con distancia la música. Y en esa época, yo me acuerdo que ya 80s, como que. Los Prisioneros, The Cure, ¿cachai? The Cure, weón. The Cure eran. Increíble. weón. Claro. Y yo me metí también como en la onda más política, porque yo llegué y me metí a la Jota, ¿cachai? Me involucré al tiro, Obvio. pudiendo haber estado al margen de. No dijiste me meto con No, todo. me meto con todo, ¿cachai? Y Llegué al ahí colegio. 18 años, 17, 16, por ahí. Claro, no, llegué a los 15. Ya. Me fui a los 5, volví a los 15. Heavy. ¿Cachai?
Y claro, ahí me involucré en varias cosas, ¿cachai? Y esa era tu prioridad, digamos, en esa época. El colegio Es que y la claro, política. también pasaban muchas cosas políticas. Estaba un también acá. montón, todo moviéndose. Claro, sí, ¿no? exacto. Heavy. Entonces, eran momentos de año, puta, el 85 fue duro, el 86 también, No, el bravo. 87 es súper decisivo, weón. Y era todo todavía medio también ocultillo, Claro, peligroso. claro. eh, Y bueno, yo salí del colegio el 87 porque llegué a segundo. ya. Llegué a segundo medio. Y les como convalidaron todo. Sí, llegaron sí, directo, sí, ya, sí, perfecto, sí, todo bien. Todo bien. ¿Y era Sí. diferente en términos de educación? ¿Les costó a usted o nunca fue tema? No. Nunca fue tema, pasó sin pena ni gloria. Sí, no, Ya. no. ¿Y tuvo siempre alumno ahí? Sí, yo siempre fue de Regular, pasando, salvando. cuatrito, cuatro Claro, y medio, claro. No Con era los tu- pelos no en era los tu matemáticas, prioridad. Los pelos en el alambre, weón. No era tu Sí, prioridad, tenía digamos. compañeras buenas que te mostraban la prueba, La prueba, que sí, ya. ¿cachai? Era como que sí, no, yo nunca fui un weón así tan hiper mega destacado en el colegio. O sea, tú queréis pasar esto rápidamente, que Sí, pasara sí, y sí, vamos, exacto, vamos sí, avanzando. Sí, sí, es lo que yo le digo a todos los que me tocan en algún minuto y a esta altura nieto, Sí, po. ¿cachai? Lo bueno del colegio es que se acaba, se termina en algún minuto. Es largo, Es insoportable. algo insoportable, pero se acaba. Pero se acaba, sí. Y después lo peor de todo es que uno lo echa de menos. Uno echa de menos los Puta, amigos y yo, todo. yo no mucho, pero sí, Claro. conozco un montón de casos. Pero pero por último eso, hay que tratar de que sea una etapa bonita en la edad que tenéis, ¿cachai? Sí, po. Ya, y Pancho, tú ahí full política y colegio involucrado. Y música, nada. Escuchando siempre Escuchando música, en sí. el entorno, en tu mundo siempre Sí. había músicos, Sí. música, arte, pero tú todavía ahí, calladito. Sí, todavía calladito. No se te había ocurrido nunca escribir algo, ni agarrar una guitarra. No, nada, no. Nada. Cristóbal sí, obviamente. Cristóbal Ya. sí se iba involucrando más. Ya cuando llega la ¿cómo que se llama? Yo salgo el año 87, me puse a estudiar audiovisual ¿Ya? en el Arcos. ¿Ya? Después llega la... ¿Y esa decisión la tenías claro o te costó? ¿O tuviste que elegir? Te dijeron, tenés que elegir. Siempre te llamó la atención. Me gustaba. El cine, me gustaba, era el mundo audiovisual, la foto. cine o actuación. Ya. ¿Cachai? Y tu papá dijeron, oye, ¿todo bien? Claro, no me Vamos. metí a audiovisual, como que justo en la parte cuando yo estudiaba audiovisual vino toda la etapa como transitoria, porque vino vino la etapa del sí y el no. Y aparte que te metiste a una universidad que también tenía voz y Claro, también está... claro. Y ahí yo también me involucré con la gente que era de la J ya Obvio. también y todo, que tenían un colectivo que se llama Colectivo Cámara en Mano. Ya. Y hacíamos- Documentalista. Claro, y hacíamos weá, salíamos a grabar en esa época, te estoy hablando de unas cámaras a tubo, Sí. ¿cachai? Con cable de cámara, con un grabador 3/4, weón, que tenía que andar atrás y donde tenía el sonido, ¿me entendés? Todo Era incorporado en la web. otra Otra ola. web, sí. po. Igual bonito. Y Aprender, claro, digamos, nos de ahí. íbamos a meter a la manifestación en Plaza Italia, Ya. ¿cachai? Con el guanaco, la lacrimógena. ¿Y todo esos el- registros existen? ¿Alguien los tiene? Qué lindo. Sí, ¿no? existen, sí, hay varios, existen personajes así como el Pablo Salas, ponte tú, ¿Ya? que es un audiovisualista de esa época, de la época de la dictadura, que tiene una cantidad de material grabado de esa época maravilloso. Y tú estuviste en esos Yo momentos. estuve en ese Qué momento, lindo. sí, yo trabajé con ellos, tuve la suerte de trabajar con ellos. Sí, po. ¿Y te gustaba eso? Me gustaba, sí. Mucho. Ahí me dediqué a hacer mucho sonido directo, Ya. aprendí a hacer como sonido directo, como una parte, una rama del audiovisual también. Y me metí mucho en el sonido también, pero como en el sonido más Ya. audiovisual. Y ahí en tu cabeza ni pensar en todavía en la música, ni nada. No, muy amante de... Me acuerdo que, claro, en esa época uno iba al Café del Cerro. Sí, po. O sea, iba ¿cachai? a ver show de banda y todo. Claro, la escena. y no sé, por las bandas que había en esa época, Fulano, weón. Sí, po. Fulano era la raja. Congreso. Agarraste una cola a los prisioneros ahí. Claro, sí, no, yo vi a los prisioneros Sí, muchas po. veces. Yo vi a los prisioneros en el pedagógico, haciendo unas tocadas de mierda así, con 2 cajas Increíble. y tocando así, aperrando. Bien, ¿no? Bien los prisioneros. Después, post dictadura, ya los UPA, ponte tú, toda esa época como de bandas ochenteras, a finales de los 80 que salieron, ¿cachai? Algunas, bueno, parte de los 80, Valija Diplomática. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste en el arco? ¿Sacaste la carrera?
¿O te fuiste Terminé. antes? No, ¿Terminaste? después paré un rato, congelé, después la terminé. Ya, congelaste, saliste y después Sí, volviste. sí. Y cerraste ese ciclo. Cerré ese ¿Y ahí ciclo, qué sí. hiciste? ¿Empezaste a trabajar al tiro? Nada de música todavía. Ahí, ya para el año 89, para el cielo no fue para el 89, ¿no? Eso fue Sí. el 89. Ya para el 89 ya como que habían, me acuerdo que el Cristóbal se codeaba mucho. Tengo que citar a Cristóbal porque Cristóbal es parte importante, Así lo veo. fundamental de mi carrera musical. Por supuesto. ¿Cachai? Y de tu vida. Porque lo que tú, claro, y de mi vida. Porque por lo que tú decís, ¿cachai? Porque si no hubiera estado Cristóbal, capaz que yo no me dedico a la música, pues, no me siento alentado a eso, Obvio. ¿cachai? Y el Cristóbal ya como que se codeaba con hueones que tocaban, ¿me Obvio. entendí? Con, Cristóbal se metió en la claro, tribu. En la tribu. ya íbamos al club de jazz, el Cristóbal iba a tocar, yo lo iba a ver, ¿cachai? Y en esa época me acuerdo que el Roberto Lecaro, ¿cachai? Armó una escuela de jazz que quedaba ahí en la calle Holanda, me acuerdo. Y ahí se metió en gente, pues se metió y hacía clase el Ángel Parra, el Ángel Cerecea, y el Vladimir Gropas también hacía clase ahí. Y ahí se metió todo el mundo. Entonces, como que muchos aprendieron del lenguaje del jazz y iban a las jam del club de jazz que queda en Macul, ¿cachai? Se da una dinámica bien bonita. ¿Entraste ahí? No. No. Pero empezó a suceder eso. Claro. Entonces, cuando existía esta dinámica de claro, yo empezaba a mirar la música, tenía a los Fritis, ponte tú al Vicente, que estudiaba teclado. Estuviste siempre ahí, sí, dando vueltas, acompañado a tu hermano, vino Winton Marsali, me acuerdo, porque el Amnistía Internacional, antes de que llegara comillas, la democracia, se hacía el recital de Amnesty International, pero primero se hizo en Mendoza. Entonces muchos viajaron para allá. Sí, un montón. Pero después ya, Se claro, hizo cuando lo trajeron acá y lo tocaron nacional y venía la Sidney O'Connor, y vino Winton Peter Marsali, Gabriel, Peter Gabriel, ¿cachai? Ya lo fuimos a ver. Entonces, todo pasando en el club, ¿cachai? Y en algún minuto de la vida, del mundo mundial, yo empecé a huear con la armónica, como que me llamaba la atención el tema, y empecé a sacar cositas. Y en algún minuto, en esas instancias como de jam, en el club de jazz donde estaba tocando Cristóbal, puta, yo me subía a tocar armónica. Wow. En el club. Así. Así, con otros amigos. No, además, pero era... Con el Pedro Rodríguez también. Sí, y esas noches de jam, el que se subía, yo estuve en un par y era bravo. Claro. O sea, si te subías ahí, tenías que... Claro, entonces yo dije, yo tenía hartas patas. Sí, ya lo creo. Claro, y me subí nomás y démosle nomás. Y ahí como que, wow, mira. Y ahí como que empezó todo. Y bluseando. Bluseando. Y ahí como que enganchamos con el Pedro Rodríguez, ¿cachai? Ya. ¿Y mezcláis vos también o la armónica? No, la armónica. Pura armónica. Después, oye, pero no tenemos cantante. Ya, bueno, ¿quién canta? Ya, yo canto. Ya yo voy al arco. Claro, yo voy al arco. Perfecto, ahí empezó. Y ahí empezó todo, claro. Y también. Y tú ya grande, sí, ya era grande. Sí. Qué heavy. Qué lo hubiera imaginado. Pero también en este mundillo como del club de jazz donde y claro, me tocó empatar con todos estos güeyes que todos eran virtuosos. Todos, sí, todos eran virtuosos, todos tocaban la raja, ¿me entendí? Y yo de hecho, para mí mi escuela máxima fue en los cornetas, ¿cachai? Porque me tenía que rodear de todos estos güeyes que sabían, que cachaban en armonía y todo el cuento. Yo tenía las puras patas y el buche nomás, nada más. Y la armónica, ¿me entendí? Ganas. Claro. Y la verso. Sí, que de repente ellos no tenían tanta, pero yo tenía más perso y ahí me fui haciendo. En el camino me fui. Y claro, obviamente sí influye también el tener talento. O sea, obviamente te diste cuenta que tenías dedos para el piano, si no claro, lo dije, bien, entonces funciona. Ahí me empecé a cultivar con el tema. Dije, me voy a meter a clases de canto. Me metí a clases de canto, me metí a clases con la Inés Délano, que era la profe del momento, que te digo, todo el mundo estudió con la Inés Délano. Ya. Era la profesora del momento. Era la profesora del momento, sí. Y también te ayudó un montón, te cambió muchas cosas. Claro, me enseñó muchas cosas. Y bueno, porque finalmente yo como ¿cómo se llama la palabra? La reflexión que uno hace con la música, más allá de... Es como obvio lo que te voy a decir, más allá del instrumento que uno toque y con la destreza que eso implica,
¿cachai? Porque cada instrumento requiere una destreza distinta, ¿me entendés? Sí. Donde uno puede ser mejor para una weá. Lo importante y lo que uno tiene que tener claro es la música. Siempre. ¿Cachai? Obvio. Es como obvio lo que te estoy diciendo. No, pero no es tan obvio. buena la reflexión. Claro, porque uno, claro, es la música, es tener claro para dónde vais. Exacto. ¿Qué weá quería hacer con la música? Obvio. ¿Cachai? ¿A dónde quería llegar? Claro, no ocuparla como gimnasia. Claro, porque, y ahí entre medio, claro, porque sobre todo con la música uno nunca termina de aprender en la disciplina que estáis, ¿cachai? O más bien uno siempre podría estar aprendiendo algo que tiene que ver con lo que uno hace. Y ahí ya entramos en una weá que tiene que ver más con lo que uno quiere. Porque hay muchas cosas que uno quiere que no tienen que ver necesariamente con en algunos casos, con la destreza de la música, sino que lo que tú hablas de la gimnasia, sino que tiene que ver más bien con tener claro un concepto de lo que uno quiere en lo musical, ¿cachai? Igual es interesante lo que decís, pero también tú hiciste la reflexión porque tomaste este camino maduro, igual, ¿cachai? Como en una etapa donde tú quizás, por ejemplo, aquí voy a inventar, pero supongo que con tu etapa audiovisual documentalista también profundizaste un montón. Ahí hay un lenguaje que tiene mucha relación con la visualidad, con el concepto, con el fondo, ¿cachai? Tuviste una formación audiovisual que eso te involucra con el guión, con el contexto. O sea, tú tuviste una educación antes que te aclara mucho más la situación cuando tomáis algo de arte y tu forma, quizás por lo que leo en toda tu vida, cuando agarraste la música fue el mismo lenguaje, dijiste esto es un lenguaje de creación que tiene, y empezaste a armarlo como te enseñó la escuela, ¿cachai? Por eso que tenéis quizás esa forma de verla indiferente a alguien que quizás la toma desde un comienzo y pasa por toda la etapa gimnasta de aprender y desarrollar una técnica, después pasa de la técnica a la creación, a ser más creativo, después pasa a la etapa de buscar tu sonido propio. Tú te saltaste como todo eso, hiciste una cosa mucho más rápida porque tu lenguaje en general por tu educación vino de otro lado, ¿cachai? Por lo tanto, cuando tomaste la música ya tenías una herramienta súper clara para hacerla corta. Claro, ¿cachai? Sí. Por tu forma, por lo que tú me estás contando. Entonces en ese caminar me hace sentido como lo que después hiciste y por qué te involucraste con la gente que te involucraste, ¿cachai? ¿Cuándo viene la banda del Capitán Corneta en toda esa historia? O ¿cuándo empezaste a componer, a escribir, ¿cachai? Claro. Ahí pasa eso, porque es lo que tú decís, que como que uno sin querer uno se viene como alimentando de la música. Exacto. ¿Cachai? Y finalmente te encontráis en una situación donde o la enfrentáis como un hacedor de música o no, o te mantenía al margen. Y en este caso, claro, yo me decidí por querer hacerlo. Y era una herramienta más para ti, para comunicar, para expresar, ¿cachai? Claro, y aparte que uno también, no sé, es como cuando uno endiosa ciertas cosas, ciertos roles, ponte tú, director de cine, ponte tú, si te das cuenta, uno funciona como una especie de engranaje de una máquina que es más grande que todo, ¿me entendés? Sí, entonces, de repente, si tú tenés claro algo y cachai cómo funciona todo el aparataje, podrías dirigir una película, ¿cachai? Sí, y no necesariamente tener tanta experiencia, ¿me entendís? Como técnico ¿cachai? Sino que es más claro qué querés resolver. Exacto, que y con la música también pasa eso. Exacto. Con la música, evidentemente, hay ejecutantes. Sí. Hay un weón que estudia en el conservatorio y te lee hasta las moscas en la partitura, ¿cachai? Y es capaz de leer a primera, ¿me entendí? Y conoce muy bien su instrumento, ¿me entendí? Y ese puede ser un ejecutante de ese instrumento. Y es una clase, es un tipo de músico, ¿me entendí? Y yo creo que la música tiene esa gracia, que uno puede... que aguanta lo visceral también. Aguanta el poder ser creador. De todas maneras. ¿Cachai? Pero es buena la reflexión que sí, por lo mismo que te decía antes también, porque en el fondo, uno que conoce tu carrera, yo por lo menos logro percibir perfectamente y me hace sentido de que tú en un comienzo obviamente te rodeaste de gente que era muy virtuosa, de que sabía mucho. Y me sirvió mucho eso. Claro, y te sirvió mucho. Y tú quizás inconsciente o ahora consciente decís, oye, estas personas me ayudaron mucho a mí para saltarme un par de etapas, porque ellos saben dónde quiero llegar, quizás lo tengo mucho más claro. Y estos personajes saben. Claro. ¿Cachai? Que ahí hiciste un poco la del director, que dice,
yo tengo algo que comunicar y me voy a buscar al mejor director de foto, al mejor en sonido, al mejor en esto, porque ellos van a ayudarme a potenciar esto que yo quiero comunicar, ¿cachai? Entonces ahí me hace sentido. En ese minuto no lo hacéis consciente. No era tan consciente, claro, pero después con los años uno dice, wow, claro, ahí uno se da cuenta que uno aprendió mucho de lo que te rodeaba, ¿me entendí? Sí, y me servía porque, claro, no habría sido mismo si hubiera encontrado con un cuarteto de panquetas, ¿cachai? Claro, en la plaza me dijeron, oye, hagamos, capaz que habría sido bueno vamos, también. Obvio. Y claro, pero tu camino habría aprendido otro. otras cosas, exacto. Y también en un momento donde habían pocas bandas, donde como que estaban muy marcadas también el tipo de banda y el tipo de música que se tocaba, ¿cachai? Entonces... Y cuéntame un poco eso, ¿cuándo nació a componer o armar? ¿O fue de una que con tu hermano o whatever, con la banda que estaba y dijeron, ¿sabes qué? Hagamos una banda y pongámonos a hacer música. No, yo creo que inicialmente la banda del Capitán Corneta nació así, nació como un taller, ¿cachai? ¿Esa fue tu primera banda? Sí. Ya. Nació como un taller. Alguna vez me acuerdo. Esta parte importante me la había saltado. Alguna vez me acuerdo que con el Álvaro Acela, Pastel, ¿cachai? Y el mismo Cristóbal también, y el Hugo Mansi, me acuerdo que... ¿Ese todo grupo lo conociste acá? Sí, en Costa Rica, sí. Ya. O sea, en Chile. Llegando a Chile. El Pastel era el latinoamericano, ya. ¿Cachai? Colegio, hay muchas historias paralelas que me estoy saltando, porque si no tendríamos que hacer un programa de 400 horas, ¿cachai? Y claro, ahí en alguna época nos dedicábamos a escuchar harto Charly García, harto Fito Páez, y alguna vez nos dedicábamos a sacar covers también. Pero hay un punto importante que también me dijo, me hizo clic en la cabeza para decir, sí, quiero ser cantante, que fue, tú esto lo sabís, que fue cuando vino Faith No More a Chile. Te marcó. Me marcó, sí. Al Festival de Viña. Al Festival de Viña, porque yo estaba, yo así en mi casa, en Pedro Torres, verano. Ya se habían cambiado acá a Ñuñoa, definitivamente, ya vivían ahí en la casa y todo. Sí, yo vivía con mis viejos todavía. Y Festival de Viña, hoy la weá, ¿me entendí? La típica de siempre, ya era tarde, porque más encima Faith No More tocó tarde. Sí, al final no queda nada, quedan puros trachers. Claro, exacto. Entonces, y de repente veo a este weón, digo, wow, ¿de dónde salió esta banda, weón? Sí, a mí me llamaba mucho la atención, ponte tú, el Luca Prodan, ¿cachai? De Sumo. Increíble. Lo encontraba, personaje. Sí. Lo encontraba maravilloso. Y yo me acuerdo que en la época, en toda la vuelta como de la batuta, habían un par de weones que tenían como una cosa así de Luca Prodan, que uno era Next More Mex, una banda que se llama Next More Mex, y la banda El Macha tenía La Floripondia. Sí, la Floripondio, sí. Los Floripondios, sí. Y el Macha en sus inicios tenía una cosa así completamente. media... Y aparte la Floripondio anda súper experimental, mezclada claro, de todo exacto, un poco, no era como definido, ¿cachai? Era como escuchar a Mr. Bangle así, pero claro. Con nuestra... Y el Macha tenía ese perfil antes, sí, era como... Después ahora se perfiló para otro lado, ¿cachai? Que está perfecto, ¿me entendí? Pero que también me hace sentido un poco el claro, Nexo. era otra volada la del Macha, ¿me entendí? Como cantante. Tate y Pancho Rojas ve esta weá. Y weón, y a mí Patton me voló la cabeza. Dije, weón, sí, quiero ser cantante. Y ahí dije, él te reafirmó y te dijo, weón, ese quiero ser yo. Claro. O eso es lo que quiero hacer yo. Eso me gusta, eso me llama la atención de ser cantante. Como que fuiste creando el personaje. Claro. Y él te cerró un poco. Me terminó de cerrar porque también mis otros personajes musicales también era el Robert Plant, ¿cachai? Pero ya lo conocía ahí. Claro, era sentirme también que el blusero, el ser como Muddy Waters, que era el viejo así como aguardentoso, ¿me entendí? Como todos esos personajes que uno mismo se va creando, como todas esas referencias, ¿cachai? Sí. Que uno va tomando como para moldear la música que uno quiere hacer, ¿cachai? Más allá que te salga o no te salga parecida, ¿me entendí? Pero lo mejor de todo es que no te salga parecida, ¿cachai? Pero sí se nota la influencia, entonces... Y ahí dijiste, este es el personaje, ahí él me logra cerrar. Porque supongo yo que tú estabas entre el rock clásico, esta gente que era más como virtuosilla y por acá, y quizás, invento, Patton te dijo un tipo como que dejó la cagada, una actitud, puta, el rock, pero mezclado con un montón de cosas, es nuevo, algo novedoso, claro. No me suena algo, o sea, esto es lo que me refresca. Claro, me cerró lo novedoso, más allá de su capacidad como cantante, me gustó el humor que tiene, sí, el humor como cantante. Y como mezcla cosas que igual son bacanes. Exacto, entonces no necesitáis ser
en la vida. A mí siempre me llamó la atención actitud. Claro, la cosa así como el que iba a Providencia y al Paseo de las Palmas y los Thrasher intercambiándose discos, y yo decía, estos weones escucharán solamente esta weá y no cantarán el cumpleaños feliz como cantarán el cumpleaños. Claro, ¿no? Sí, ¿Me entendió, no? entiendo, sí, Uno tiene una cabeza más grande que obvio, todo, obvio. que para la música, ¿me entendí? Entonces, esa weá encuentro que la tiene Patton, y para eso tenéis que tener una capacidad y una cabeza y un involucrarte y saber poder permearte de otras cosas que no sea solamente, como bien dices tú, el metalero tarado. Claro, y ahí ¿cachai? tú abriste tu casa y dijiste, ya. Claro. Puedo hacer, weón, metal, puedo gritar y puedo hacer blues y puedo hacer funk, Claro, y puedo y hacer una todo balada junto. también, Y una claro, se balada puede. mamona también. Claro. Y da igual. Claro. Lo importante es la actitud y dijiste, ya, listo, Exactamente. estoy. Tal cual. Tengo mi cosita acá Claro, guardada. exactamente. Tengo mi concepto bajo el brazo Y vamos. y ese es el que me gustaría desarrollar, ¿cachai? Y ahí te pusiste a darle, ¿no? Claro, y ahí también uno, es que es todo un aprendizaje, encuentro yo. Yo creo que uno siempre va mutando la forma de hacer las cosas, pues, ¿cachai? Hay gente que la tiene más clara desde un principio. Yo me encontré conmigo mismo, me encontré con el Pancho Rojas músico de esa manera, ¿cachai? Es increíble lo que generó ese concierto de Faith No More en la televisión abierta, que para muchos puede ser un chiste, una anécdota, pero me he encontrado con muchísima gente que eso le abrió la cabeza un montón. Sí. Porque en Chile no existía muchas cosas. Nosotros estuvimos encerrados sin saber nada del mundo mucho tiempo. Sí. Y esa apertura para mucha gente fue, weón, qué heavy. Imagínate si hubiera ocurrido todo esto antes. O sea, muchos músicos hubiéramos cambiado un montón de cosas, Sí, pero sí. no las teníamos a mano. No, pues no las teníamos a mano. Entonces, ¿Cachai? llegó. La música siempre va llegando de manera Sí, po. distintamente. Entonces llegó el momento que tenía que llegar y así, y claro, y también después de eso, la música o los músicos, al decir la música me refiero a la gente con la cual uno se involucra. Claro. ¿Cachai? Porque eso también va cambiando, ¿me Sí, entiendes? También llegó, claro, a mí la armónica yo en algún tiempo también como que la dejé de lado, me empezó a interesar más la guitarra eléctrica, ¿me entendí? Porque también siento que la guitarra entra a ser una herramienta para hacer música. Sí, po. Todo el club, todo partió en el club de jazz. Ya. Ahí tuvimos como los primeros encuentros, ¿cachai? Después nos juntamos en la sala de ensayo en Pedro Torres, ahí como a usar el blues como pretexto, porque el blues como estructura de 12 compases era como, ya, inventemos música rápido, ya, tengamos uno funkero, uno rockero, uno qué sé yo. Sí. Entonces armamos canciones rápido, ¿me entendí? El blues es como una suerte de estructura estándar que podí Como el jazz, po, weón. jugar. Sabéis que El vais a jazz- ir de Santiago a Rancagua, pero que pasa Claro, de el jazz, Rancagua no el se jazz sabe. es más complejo, yo creo, armónicamente, ¿cachai? Claro. Y el blues también tiene estructuras más complejas que otras, pero el blues es tónica, cuarto grado, quinto grado y en 12 compases y está ahí, ¿cachai? Entonces, para hacerla corta, hicimos muchas canciones así para poder tocar, ¿cachai? Y eso fue más o menos planeado. Fue más o menos planeado, sí. También Dijeron- tenemos canciones, también en algún minuto hicimos canciones que tenían más armonía y que tenían otras cosas más... Dijiste esto va a ser, o dijeron, esto va a ser rock, blues. No, hagamos una banda de blues. Ah, eso Pero, era, hagamos una banda de blues. hagamos una banda de blues. Pero el camino, Pero blues callejero. claro, pero blues callejero, pero es muy loco el tema. Esa es una buena pregunta porque en algún minuto no es tan fácil ser tan ortodoxo en cómo tocar algo si no trabajáis la forma de tocarla también, ¿cachai? No, ya lo creo, sí. ¿Me entendió, no? Entonces, yo creo que nunca nos salió así una cosa. Queríamos ser así como los weones, como banda de Chicago, así como banda de weones negros de Sí. Chicago, pero nunca nos salió, ¿cachai? Nunca nos salió así. Nunca me salió la voz aguardentosa, al Pedro nunca le sonó la guitarra así como... Bueno, menos mal, porque ahí a Claro. donde sale la personalidad de la banda. Exactamente, entonces, justamente, se transformó en una banda media ecléctica, así, donde... Igual yo escucho a la banda del Capitán Corneta y es blues, Claro, derechamente. Pero es lo que te digo.
pero con personalidad. O sea, no hay otra. Yo escucho una, y no solamente por tu voz, sino también por los músicos, escucho y digo, esta es la banda de Capitán Corneta haciendo blues, ¿no? Claro, sí. Entonces, tiene personalidad, a eso me refiero. Sí. Y eso está bueno, ¿eh? Sí, y se transforma como una personalidad, claro, como un sellito ya que, Heavy, sí, que po. tiene la cuestión, Sí, porque sí. también hay muchas bandas de blues que, claro, que está bien que tienen otro, ¿me entendí? Y o quizás se acercan más a lo que para mí, que no es que esté mal, y no lo digo de manera peyorativa, pero más en un lenguaje predecible, ¿cachai? Como blues. Es interesante lo que decís porque, y también hay instancias. Que también pasa con el rock. También las bandas de rock, es que como tú escucháis una banda de rock y decís, ya, pero ¿cachai? Que viene formateada, ya es media ahí, sí, va por ahí, ¿me entendí? Y no hay nada, aunque sea la raja la banda, no hay nada novedoso. Y a eso voy, porque es súper como verdad lo que tú decís, pero escuchándola, yo te veo a ti con lo que te conozco hasta ahora. Tú soy un tipo que se fue siempre por el rock, y cuando pasaste al rock más pesado, ¿cachai? Te fuiste como poniendo cada vez más agresor, ¿cachai? Pero eso no fuiste poniendo cada vez más weón. No. Pero la banda del Capitán Corneta no es eso, ¿cachai? Y fue tu comienzo, porque no tiene nada de peso la banda del Capitán Corneta. No, pero sí tiene un lenguaje, ¿cachai? Y un concepto que podría ser de una banda punk, de una banda rockabilly, de una banda, ¿cachai? Entonces a eso voy, como que igual me hace sentido lo que tú me contáis de, no sé, pues de Era Patton, de esto acá, porque la banda del Capitán Corneta es una banda de blues quizá en su esencia, pero con un cantante que viaja por un montón de partes, ¿cachai? Entonces eso para mí me hace sentido con lo que tú me decís, ¿cachai? Que tiene esa originalidad, ¿cachai? Que es una banda de blues que no se queda en la típica frase ni nada, sino que tiene un rollo, tiene un contexto, tiene un que decir, se mete en política, se mete en anécdotas culeadas, ¿cachai? O sea, a eso voy, como que tú o ustedes, no sé ahí cómo funcionaba en la interna, se preocuparon de que esto tuviera un trasfondo, que no fuera una simple banda de blues, ¿cachai? Sí. Bueno, al principio, como te digo, también resultó, salió de manera ingenua, sin querer, queriendo. Pero a esta altura en el camino, claro, en el camino sí nos preocupamos, o por lo menos está el interés de no tocar la misma tecla. Sí, po. No tocar la misma tecla. Y no la he tocado, ¿eh? Predecible. Pero no la he tocado viendo a la distancia tu carrera. Lo bueno es que no la he tocado. Unos pueden decir, ya, Pancho Rojas se repite, pero no he tocado la misma tecla. Por lo menos yo puedo decir lo que he visto en la carrera, ¿cachai? Y cuando armaste la banda de Capitán Corneta, hiciste el disco, ahí viene un montón de otro mundo, supongo. A ti se te abrió tocata, un disco, una banda, promocionar, cosas que tú estás ahí como entrando. Sí. Aparte que en un momento donde habían sellos, ¿cachai? Y la banda explotó igual un poco. Sí. Pues fue dentro de las bandas de esa época. Explotó, pero claro, pero también nos pasó que. Ahí firmaron con Alercio, ¿no? Sí, al principio estuvimos a punto de firmar con Polygram. ¿Ya? No pasó nada. En la época donde estaban filmando un montón de bandas con sellos grandes. No pasó nada. Y por puras huevadas nomás. Ya, puras típico. Tonteras así. Y claro. Y finalmente lo que más falla, o más bien por que se separan las bandas, y es justamente por el factor humano. Sí. ¿Cachai? Y Pancho, ¿tú ahí decidiste, o me refiero, tú dijiste, me voy a dedicar a esto, o ya me estoy dedicando a esto? ¿O siempre te fuiste enfrentando con el oficio cuando lo estabas haciendo? Digamos, estoy en esto, bien, me dedico a esto. ¿O tú ahí en paralelo tenías otra pega? Claro, no, yo siempre he pensado que el tema de la música es algo que te puede acompañar de manera paralela como oficio en otras cosas también, con otros oficios. Yo me dedico al audiovisual, me dedico a la publicidad, Pero eso lo descubriste después. Claro. No me empecé a dedicar paralelo a eso. Ya, perfecto. Eso pero más bien en el camino me logré dedicarme a la música, pero no necesariamente con la banda de rock. Claro. Sino que la música dedicada al lado publicitario. Obvio, que es la música a pedido. Claro. Que tiene sus complejidades. Claro. Y también con el tema de la docencia.
Porque también el tema de la docencia, el trabajar en hacer clases o ensamblar en School of Rock, también es la misma música, Sin duda. pero desde otra perspectiva, desde otro ángulo. ¿Cachai? Entonces, Oye, quiero quedarme en un punto que me parece interesante dentro de tu carrera también, que está la banda del Capitán Corneta. Hicieron la banda del disco, digamos. Un disco tiene la banda del Capitán Corneta. Dos discos. Creo que en ese intertanto tuviste ese pololeo con el teatro, que fue lo de la obra de la Pérgola de las Flores. ¿Cómo, cuéntame un poco, cómo surgió eso? Que me parece, también me parece súper como extraño porque, bueno, me acabo de enterar de que tú fuiste músico tardío, digamos, bien grande, decidiste como lanzarte y más encima enfrentarte ahora a un personaje de teatro y con un musical. Que claro, me parece que es como un gran desafío, digamos. No es como decir, oye, sí, yo hubiera. Bueno, siempre me pasa que de repente. Claro, es que yo digo, si digo que no, después me voy a arrepentir toda la vida. Decir, completamente. No. Y menos entonces, con una pedida de esa calibre. Claro, entonces y con una compañera de ese calibre también. Pues. Además, ¿me tiro en paracaídas o no? Sí, me tiro. ¿Y cómo surgió eso? Cuéntame un poco. ¿Qué año más o menos, si es que te acordáis? ¿Ya estáis con la banda del Capitán Corneta? Sí, ya estamos con la banda del Capitán Corneta y eso es año 96. Ya. ¿Cachai? Pancho Rojas estaba ahí tocando con la banda del Capitán Corneta, por ahí por acá. Yo te diría que incluso ya era Mandrácula. Ya era Mandrácula, imagínate. Sí. Ya había dejado la banda del Capitán Corneta, claro, ya había agarrado Mandrácula. Y un amigo, el Jano Soto. Ya. Músico también. Hace la producción musical de este montaje que lo lidera el Andrés Pérez. Que era para televisión, ¿no? ¿O se hizo en teatro? No, hicieron una cosa para el 13 también, pero inicialmente no. Tuve unos fondos que se ganaron para poder hacer este montaje y me dice, oye, están audicionando para el papel de Tomasito. ¿Queréis venir a probar? Bueno, ¿Él te dice? Él me dice, ¿queréis venir a probar? Y yo digo, ya, voy. Y en el camino voy y digo, la verdad, bueno, la Pérgola de las Flores la habré escuchado entre mi viaje a Costa Rica. Sebo. ¿Cachai? Porque hay gente que se la sabe del colegio. Sebo. Yo la verdad la habré escuchado 2 veces en mi vida. Entonces como que la escuché un par de veces antes de ir a la weá. Así nomás. O sea, así nomás dije ya. Concha su madre. Y claro, y era un montaje que no era un montaje tradicional, sino que estaba Andrés Pérez de por medio, ¿me entendí? No es menor. Entonces era como una especie de Pérgola de las Flores más chasconeada, ¿cachai? Entonces, te interesó por ahí más todavía, ¿no? Claro, entonces frente a eso, frente a que no me la sabía tanto. Capaz que era muy bueno que no la supierais tanto. Claro, no me la sabía tanto y ahí entre medio la vi un par de veces, ¿cachai? Y cuando la canté, la varié porque no me la sabía, la verdad. Claro. Y se la canto a Andrés y le encantó. Me dijo, ya, estáis listos. Este, sí. Y claro, le gustó cómo la enfrenté, ¿cachai? Y para ti fue como, wow. Porque ahí no es solo cantar, digamos. Claro. Y fue muy bonita experiencia. Y tú no tenías relación con la actuación. Bueno, tu papá mi papá actor, sí. Tu papá actor y todo, y yo creo que por ahí el consejo es bienvenido. Pero igual fue un gran desafío. Sí, igual he estado cerca del teatro, siempre. Siempre, desde chico, con mi viejo y no estoy tan lejos, ¿cachai? O sea, no era un terreno, digamos, desconocido. No, la verdad no. Menos el ambiente. No era que es un ambiente que yo conocía, incluso me tocó trabajar con actores viejos, consagrados que conocían a mi papá, ¿me entendí? Entonces como que no me sentí muy cómodo. Ya. Me sentí bien. Fue una experiencia bacán. Sí, me gustó. O sea, creo que aparte con la Emma de compañera. Claro, también. ¿Y ahí la conociste, la Emma ahí? Ya la conocía porque ella cantaba en una banda que se llama la Ludwig Band. Y alguna vez compartimos escenario, no me acuerdo, pero. ¿Y Cristóbal tocó alguna vez ahí también? ¿Cómo? Cristóbal tocó también ahí, ¿o no? Cristóbal tocó también, sí. Nos conocíamos de lejos, nos ubicamos, pero acá nos hicimos amigos. Obvio. Generó un vínculo. Qué loco eso. Aparte que eso me hace también sentido con lo que hiciste tú el personaje, porque era cuático, era un personaje, imagínate, más encima está en la época de Mandrácula, de rock y rock duro y todo, interpretando, weón, a la Pérgola y con esta weá casi como musical mega nice y para cualquiera puede haber sido un poser de mierda, weón. No, pero si es que yo creo que uno y la tiene, actitud es mortal, pues claro, como que funciona súper bien. Uno tiene la capacidad de ser, o por lo menos, no sé si de ser bueno, pero por lo menos de poder
probar sin prejuicio y sin miedo y sin pudor más de una cosa en la vida. Obvio, sin duda. ¿Cachai? Esa es la gracia. Sí, Si pues no, esa es la ¿para qué? gracia. Y de hecho, bueno, y la música tiene eso. Yo siempre he pensado que uno debiera tener una... Aunque no te dediques, aunque seas banquero, bueno, Sí, pues, lo que sea. que Pues, la si aquí- weá que sea, pero la música te entrega otras cosas que no son necesariamente música, que no solamente el placer de tocar algo, sino que te entrega otro tipo de comunidad, otro Sí, tipo de pues. aprendizaje. Bueno, ¿cachai? a muchos les apasiona la música por eso mismo. Sí. Que es una disciplina que puede te llena demasiado y tenés de sobra. Como que chorrea, es inagotable. Sí, es inagotable. Es inagotable. Y claro, y tenés que... Y eso envicia también. Claro, y te vaya a Es morir adictivo, aprendiendo. es adictivo, sí, po, Sí. es heavy. Oye, y ahí, ya, entonces Mandrácula existió. Mandrácula se formó después de la banda del Capitán Corneta. Claro. ¿Por qué? La banda del Capitán Corneta, dijimos ya, nos agarramos, se fue para allá, se fue para acá. Claro, no y tú dijiste, dio más. y dijiste, ya, voy a armar mi cuento. Claro, no dio más y en algún minuto Y ahí tú seguís con Cristóbal. con Cristóbal y Dijiste- con el Miguel. y con Miguel Pérez. ponte tú, fue parte de los Capitán Corneta también. Ah, sí, esa no la sabía. Pero Entonces, al final. Al final, entonces como que nos quedamos con el Miguel con ganas de querer hacer música y inventamos este proyecto más Ah, el jarroquiento, hueso, sí, po. ¿cachai? Invitamos a participar, a trabajar ahí con el Vladimir, Y ahí ¿cachai? le hicieron corte, digamos. Claro, sí, nos pusimos a componer, ¿cachai? Como que ya estaba más la facilidad para hacerlo, ya era algo que ya sabíamos hacer. Y ahí también fue interesante porque ahí también volviste a renovar, como que te volviste a actualizar, como que te diste un reseteo. Porque estás ahí con el blues de medio como de las bandas clásicas de Chile, estás ahí en un grupo de gente que no quiero decir mayor para no ofender a nadie, entonces estás ahí como en ese sector. Y luego con Mandrácula, como que te reviviste y te empezaste a codear con bandas de esa época que estaban tocando Sí, actuales, jóvenes, sí, ¿cachai? sí. Fue como un refresh Mandrácula en el fondo. Sí, sí. Y que ya como que ahí se modernizó un poco para la época y ahí vamos de nuevo. Y ahí Sí. tú estás, y siento que tú estabas más arriba de tu rollo, como que cada vez te fuiste encontrando más. Siento que en Mandrácula está ahí como bien parado. Me da la impresión de lo que quería hacer pues, en ese minuto. pues, claro, porque sí, el rock también es algo que me resulta fácil, ¿cachai? Sí, po. Me resulta familiar. Sí, pues. ¿entendí? Me Hay siento que cuando uno como- dice, puta, siempre quiero hacer eso, o siempre tú estabas ahí. En Claro. el momento cuando querías hacerlo, haciéndolo, digamos. A Sí. eso voy, ¿cachai? Sí. Y si eso se notaba, pues. Sí, porque yo creo que así hay que enfrentar Sí, las obvio. cosas, porque si uno dice, bueno, ¿sabes qué? Quiero dedicarme a la publicidad, pero quiero ser director ahora. Yo creo que sí, podría hacerlo, si quisiera. Dale, hazlo, claro. Claro. Haz que las cosas Finalmente sucedan. lo que te falta es tiempo, ¿me Sí, entendís? po. Tiempo para las cosas, Sí, ¿me po. entendís? Y muchas cosas uno las deja de hacer porque, claro, tenés hijos, tenés que dedicarle energía a esas cosas, o tenés que dedicarle energía a otras cosas, ¿cachai? O que te hagan, no sé, po, ganar plata Obvio. o qué sé Y a yo. todo esto, Pancho, después de todo esto, tú en paralelo, trabajando en otra cosa, en agencia, ahí fuiste también padre de tu Sí. cuando ahí ya estaba tu primera hija. El Tomás nació en el 96. Imagínate, estaba ahí, o sea, ya estaba Tomás, ya existía, Sí. Y la Antonia nació el 2000. ya. O sea, en paralelo tu vida, hijos, y tú Sí. trabajando Sí. en agencia full y haciendo todo esto. Claro, claro. ¿Y qué rol empezó a cumplir ahí tu trabajo con agencia, digamos, con publicidad? ¿Era una pasión de verdad o estaba ahí como parando la olla, digamos? Yo creo que al principio era así. Yo creo que al principio era como parando la olla en una weá que era entretenida, en un mercado. Y que aportaba y además que Claro, era sí, po, pero era- no necesariamente. Ya. Porque yo creo que al principio la pega que yo tenía era muy ejecutiva, ¿cachai? Ah, perfecto. Entonces, con los años fue pasando justamente eso. Que sin querer desmerecer a nadie, ni a ningún publicista, ni mucho menos. Yo no estudié publicidad, pero me siento publicista Obvio, también, ¿cachai? obvio. Eh, Porque aprendiste el oficio ahí. Aprendí el oficio, Sí, claro. po. Y en el camino también me fue pasando, y claro, que era el gallo este que trabajaba en el área audiovisual, y como Gracia tenía una banda rock, y como Gracia cachaba de música. Sí, Pero después te vas dando cuenta que finalmente el conocimiento y las herramientas son cosas que te sirven para todo, ¿me entendí? sí, po. Entonces yo después me daba cuenta que el que con más propiedad hablaba de música era yo.
Obvio. ¿Cachai? Y te empezaste a dar cuenta de decir, oye, esto no resta, sino que suma. Claro, exactamente. Entonces, después me fui dando cuenta que, Acentuemos claro, acá. y dije, oye, o sea, un plus que yo Obvio, sea músico, exactamente. es un plus que yo tenga las bandas, es un plus que yo pueda decir, espérate, mira. Claro. Y empecé a aprender mucho. O sea, la vida en agencia me dio aprendizaje en muchos oficios, ¿cachai? En Claro. más de un oficio. En el oficio de la producción, sobre todo. Sí, po. Y es cómo llevar a cabo quizás ciertas cosas, Sí. en términos conceptuales, en términos de producción, En el área del Marketing. manejo de relaciones. las comunicaciones. Claro, cómo trabajar en equipo también, Sí. ¿me entendí? Que parecieran a estas alturas no tan importantes, pero son vitales, ¿cachai? Cómo armar equipo, Sí, ¿cachai? Incluso yo intento replicar en algunos casos la forma de trabajar en publicidad, o por lo menos de hacer equipo, no la cosa jerárquica. No, te entiendo ¿Cachai? perfecto. Porque, bueno, tú puedes entender que la cosa jerárquica es muy nefasta de repente en la publicidad, Sí. porque es vertical, ¿me entendí? Exacto. Hay un cliente que está pagando por una ejecución, pero también tiene gente que pone a su disposición su creatividad, Sí, dependiendo son empresas de servicio. Claro, exacto. Y que finalmente eso te da un resultado. Sí. Pero finalmente también, si te das cuenta, los trabajos musicales también, en alguna medida, para que fluyan mejor o sean más eficientes también, ponerlos en ese contexto, en un contexto de método de trabajo, funciona. Claro. Sí, ¿Cachai? y sé que es bueno Porque hacer. lo hace más eficiente. Sin duda. Y es bueno hacer ese aclaratorio porque en un montón de contextos que yo he estado, porque a mí me toca también esa ambigüedad de trabajar en publicidad y también, no sé, pues trabajar de músico, de comunicador, que para mucha gente del ámbito artístico, del arte, de la música, es fatal que alguien se dedique a la publicidad. Pues es como mal visto, es como que de repente, oye, pero tú trabajas en publicidad, pues bueno, yo no, como que te vendiste, como que caíste en un terreno en el cual está prohibido pisar, ¿cachai? Claro. Y me pasó mucho, lo observé mucho, ¿cachai? Yo cuando supe que tú trabajabas en publicidad, también me llamó la atención porque tú lo hacías y sin que te importara mucho nada. Me refiero a que nunca tuviste esa weá como, oye, es que weón, ¿cómo te vendí haciendo que tu misma voz tiene un jingle o que whatever, ¿cachai? Es como Bueno, no, nunca me ha nunca importado. tuviste ese rollo. No, para nada, ¿cachai? No, Cuando porque- hay un montón de gente que yo he escuchado que es pero así, weón. No, porque son Es la cruz, es Satanás. son oficios distintos, yo no podría renegar de la publicidad. Yo creo que la publicidad me ha dado mucho y me ha enseñado mucho también, Obvio. ¿cachai? Entonces no puedo renegar de otras cosas que de la publicidad, ¿me entendés? Puedo renegar de las ideas malas, No, sí. o puedo renegar que de repente hay Hay, procesos. hay un montón de cosas malas ahí también. Claro. Y también del mundo musical también. Pues, Totalmente, y eso, claro. Y entonces, yo creo que todo ha sido aprendizaje. Todo aprendizaje en una escuela que finalmente ahí tú te das cuenta que la verdadera escuela, más allá de la universidad o que el cartón que uno tenga, es el oficio mismo. Obvio, ¿Cachai? obvio. Y se nota porque, bueno, yo creo que por eso mismo te puse el paralelo, porque se nota que desde que tus producciones, no sé, por el Capitán Corneta, Mandrácula, después Damajuana, que también es otro proyecto tuyo, que fuiste más pesado todavía, como que te fuiste de a poco desarrollando en tu fin final, que quizás era ser Satanás, o después ojalá terminé en Black Metal, que yo sería tu primer fan. Pero fuiste poniéndote cada vez más denso y más pesado, ¿cachai? Porque quizás la vida te fue llevando para allá. Y en paralelo te ayudó, creo, mucho el trabajo de oficio que tuviste en publicidad como para ir conceptualizando todo esto de mejor manera. Siento que cada cosa tiene un mejor relato, siento yo, ¿cachai? Independiente de cualquier cosa. Claro, Como que sí. eran conceptos más redonditos, ¿cachai? Como que todo Sí, yo sí. heavy, como eso ayuda y, Sí, y se nota. Porque uno va afinando la manera de comunicar, ¿cachai? Claro. O de por lo menos de cerrar una idea, de cómo decir algo de manera más. Los discos son más cerrados, más conceptuales. Sí. Noto que tú tenés ya como hay toda una forma de trabajar que me agrada mucho, que tú siempre estés preocupado de que esto sea redondo, que esté bien conceptualizado, que la weá tenga un que decir, que es como un trabajo redondo y eso tiene muy buen oficio, ¿cachai? Eso se nota y creo que ayuda Claro, un montón el trabajo en publicidad o en este tipo de ramas que te ayudan un montón a eso. Sí, en pues, el fondo. y aparte que, bueno, la tecnología también. La parte virtuosa, digamos. Claro, la parte virtuosa, sí. Y aparte que la tecnología también te empuja
y los tiempos que vivimos te empuja al poder lograr ser autosuficiente en Sí, muchas po. otras cosas Sí, también, sí. ¿me entendí? Entonces... Está bueno eso. Sí, es bueno. ¿Cachai? Oye, Pancho, y cuando porque estuviste todo el rato con Cristóbal, tocando en estas bandas, cuando se va Cristóbal, y cuando ahí ocurre esta separación de que tuviste de por vida, obviamente es bacán también tocar con otros músicos, como el caso de Dama Juana, ¿cachai? Que tuviste la oportunidad de tocar con músicos jóvenes, que es muy anecdótico eso, Sí. como tocar con dos músicos que eran mucho más jóvenes que tú y que leíste yo creo que también para ti fue un golpe de juventud, así dijiste, güey, estaba en la raja, es como Sí, pues sí. potentísimo. Pero igual el dejar de tocar con tu hermano, siento por todo lo que me has contado, tú mismo te has hecho cargo de integrar a Cristóbal dentro de toda esta historia. Sí. ¿Qué te sucede con eso? De ya no tocar con él, porque estáis tocando ahora con Mandrácula de vuelta, con la banda del Capitán Corneta y sin Cristóbal. Claro. Yo creo que es proceso también de madurar, porque claro, uno en algún minuto piensa que esto no le quita importancia a la persona, pero de que los roles son irreemplazables, ¿cachai? Y son reemplazables, ¿cachai? Y en algunos casos permite que uno pueda funcionar de otra manera, con otro ritmo, otro resultado, obviamente, pero Sin duda. No te voy a mentir que no me costó el rollo de internalizarlo y decir, oye, pucha, de sentir que algo no funcionaba, ¿me entendí? O que igual, de la misma manera que tocar con él. Pero es un duelo que ya tengo hecho, que ya lo perfecto. tengo vivido, lo tengo superado. Y también yo no porque hay gente que le carga la comparación, pero es como que si falló un matrimonio no significa que no te podés casar de nuevo. Sin duda. O no significa que no podés tener hijos de nuevo, ¿me entendí? Sí. Tú vayas a procurar lograr hacer de manera distinta, porque nunca va a ser igual al otro, de la mejor manera, ¿me entendí? A mí me gusta la música, me apasiona la música y quiero, está dentro de mis ideas, hacer muchas cosas, ¿cachai? Y dentro de esas muchas cosas también creo que he logrado aprender de que también los resultados cambian y varían y son distintos dependiendo de cómo y con quién uno se relacione. ¿Y quién empuja esta vuelta de Corneta y Mandrácula? ¿La gente, el público o tú mismo? ¿Qué pasa con eso? ¿A ti te dieron ganas de volver y de retomar? ¿O es la misma energía de la gente que quiere volverlo a escuchar, que escuché dónde va? O tú decís, ¿sabes qué? A esto le queda todavía. Esto todavía le queda una tirita. Claro, yo creo que son mezcla de las dos. Ya. Mezcla de las dos, pero evidentemente el empuje primordial es uno mismo. Claro. ¿Cachai? Es uno mismo. O sea, te tiene que calentar, estar haciendo. Claro, exacto. Y tener proactividad con la persona que tú lo haces, ¿cachai? Los Capitán Corneta para mí es vital el Nelson Arriagada. Vital. Está empezando a ser casi el corazón junto pues contigo. claro, porque uno necesita un partner con quien. Que empuja. Con quien que te haga no la contra, pero que te ayude a empujar algo que uno compone, ¿me entendí? Que le dé otra mirada, ¿me entendí? Y sobre todo hacer equipo. Sí. ¿Cachai? Y que el símil en Mandrácula sería el Miguel. Claro. ¿Cachai? De ahí te agarráis. Claro, de ahí yo me agarro, de ahí me alimento también, porque digo, más allá que de repente el Miguel no participe en la composición o sí, qué sé yo, pero claro, es poder tener ese partner histórico que de repente sí te ayude a hacer que suceda la magia de la música. Obvio, porque básicamente eso, o sea, en eso estáis. Claro. Y sobre todo son bandas que ya tienen sus códigos, y es muy loco también, porque es lo que tú decías, y eso de yo siempre me lo cuestiono y digo, ya, y si te salís de contexto y tocáis con unos hueones totalmente distintos así, ¿cómo te desempeñáis tú con músicos que toquen de otra manera o toquen otra cosa de frentón? Sí, y que sus herramientas sean otras, ¿cachai? Obvio. ¿Qué sale? Uy, lo que pasa es que eso generalmente uno lo piensa con proyectos nuevos, ¿cachai? Pero ya cuando tú así volví a reunir una banda de muchos años,
eso quizás cuesta un poco más y quizás en eso estás tú, ¿cachai? Como tratando de que esto vuelva a tener esa energía y ese corazón, ¿cachai? Claro. Para poder retomarlo, Sí, que es sí, importante, sí. ¿cachai? Por eso te hacía como la pregunta de Cristóbal, que en algún minuto uno piensa o dice, oye, puta, en tu historia, que básicamente lo que estoy hablando es de tu historia, en toda tu historia de vida, Sí. Cristóbal estuvo presente todo el rato. Tú mismo dijiste que él fue el que te motivó a ser músico. Sí. Entonces, en la ausencia de él ahora, o es muy buena, me refiero muy buena porque ya era hora, Sí. quizás de No, porque despertarte. aparte la vida te separa también, Sí, pues po. si la vida te separa te da caminos distintos, ¿me entendí? No. Y eso, ¿cuánta banda? No. Imagínate, pues, ¿cuánta banda? Y aparte, imagínate lo difícil que debe ser también entablar tipos de trabajo por tantos años con gente tan cercana, pues, weón. Sí, po, sí. El desgaste es el triple o 4 o 5 veces más potente. Sí, po, ¿cachai? sí, exacto, sí. El trabajar con hermanos siempre. Ya lo creo. Sí, sí. Oye, pero bacán, ¿sabes qué? Me quedo con varias cosas que me parecen súper bonitas, que por lo que también existe mi admiración hacia ti, que es cómo lográis en el trayecto de tu vida y mirándolo a la distancia, que finalmente todo tiene coherencia, ¿cachai? Con todas las personas que por lo menos vienen acá a conversar, nos damos cuenta entre todos que mirando hacia atrás, hacia la distancia, todo se va encajando en su lugar, ¿cachai? Sí, Y aunque uno no se dé cuenta en el momento. Y todo tiene una respuesta causa-reacción y que en el fondo las energías siempre están puestas, uno quiera o no quiera, ¿cachai? sí, sí. Es como el clásico cliché que tu destino está casi escrito, ¿cachai? Claro. Y uno se va guiando por energía. Lo importante es tratar de hacer las cosas que te están guiando en ese minuto. Sí, pero aparte que esas sentirlo. cosas llegan ya como con el tiempo, como que uno mismo. Y la energía, si es que el tema de eso es importante, tener energía para poder hacer las cosas. Sí. Y claro, yo lo que más quiero es que no perder esa energía, ¿cachai? Porque sea, uno ya está más viejo, el envase es distinto. Pero ¿cachai? se nota un montón de que tú esa energía no la has pedido. Ahora estáis con Hijos de Algo, tení lo de Mandrácula, estáis con tu proyecto de la Under Capitán Corneta siguiendo girando, tienes tu proyecto solista. O sea, Sí. claramente Pancho Roja no es una persona que está esperando que las cosas sucedan. Sino que No, está- claro, hay que haciendo que hay que ir suceda. al choque, Claro. hay que hacerlas que sucedan. Sí, pues si no, no funciona. Sí. Así que eso me parece extraordinario. Te agradezco un montón, Pancho, haber estado con nosotros acá. Era algo que quería que sucediera. Así que quiero agradecerte. Y No, eso. yo agradecido de que me estaba esperando la invitación, de hecho. De por qué no sucedió antes. Sí, pues, bacán. Así que eso, pues, muchas gracias a mi Gracias, del alma. querido. Lo quiero mucho. Y yo a ti.